Capítulo 358. Preparación para la intervención en Bohemia. Después de que terminó el desfile militar, Berengar fue alertado de que la guerra en Bohemia había llegado a su fin. Tal como esperaba, las diversas sectas husitas no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién sería el próximo rey. Comenzó a reírse para sí mismo mientras leía la carta escrita por Eckard que estaba actualmente en sus manos. Por supuesto, resultaría de esta manera. Eckard esperaba que un grupo de fanáticos religiosos tuvieran un plan para después de haber derrocado a la monarquía legítima. El rey Radek de Bohemia había muerto, al igual que sus herederos varones. Praga se encontraba en un estado desastroso y las diversas sectas husitas se habían enfrentado entre sí en un intento de poner a sus representantes en el trono vacante. Si no fuera por la temible reputación de Berengar que Eckard utilizó para presionar a las distintas facciones para que mantuvieran los lazos civiles, entonces habría estallado una nueva guerra entre los husitas victoriosos. Después de pasar años apoyando a las diversas sectas husitas en su guerra para derrocar a la monarquía católica, ahora era el momento de reclamar la corona de Bohemia. Eckard lo había invitado abiertamente a Bohemia y, como tal, Berengar aparecería con un ejército a sus espaldas. Con el ejército real de Austria detrás de él, las diversas facciones que compiten por la corona de Bohemia tendrían que tomarlo en serio. Como tal, Berengar se levantó de su asiento dentro de su estudio y se aventuró al cuartel general del ejército real de Austria ubicado dentro de la ciudad de Kufstein. Después de ingresar al edificio, los diversos soldados que trabajaban como personal administrativo saludaron a su rey mientras se dirigía a las cámaras del general. Después de entrar en la habitación, Berengar vio a varios de sus generales reunidos. Estaban discutiendo las pruebas de los nuevos cañones de campaña. Sin embargo, cuando vieron al rey entrar en la sala, inmediatamente interrumpieron su discusión y lo saludaron de la manera más moderna que había implementado recientemente entre sus filas. Después de hacerlo, Berengar les devolvió el gesto antes de responder las preguntas que sabía que tenían en mente. La guerra por Bohemia ha terminado, los husitas han salido victoriosos. Después de decir esto, los generales comenzaron a estallar en vítores. Sin embargo, poco después, Berengar levantó la mano, indicándoles que guardaran silencio. Después de hacerlo, habló una vez más sobre la situación actual. Las diversas sectas husitas están listas para volverse contra sí mismas en un intento de poner a un miembro de su facción en el trono. La situación es volátil y temo que sea necesario intervenir antes de que el reino de Bohemia caiga en un caos mayor. Quiero 10.000 hombres reunidos y listos para desplegarse en Bohemia en 72 horas. Los guiaré personalmente. Después de todo, ha pasado algún tiempo desde la última vez que vi a mi buen amigo Eckard. Los generales inmediatamente comenzaron a asentir con la cabeza al recibir su orden. Ni un solo hombre entre sus filas estaba dispuesto a enojar al rey. Como tal, rápidamente comenzaron a transmitir las órdenes de reunir una pequeña división de soldados capaces de estabilizar la situación dentro del reino vecino. Berengar sabía que la probabilidad de que ocurriera violencia después de que el ejército real de Austria llegara a Bohemia era escasa. Esto fue simplemente una demostración de fuerza. Así regresó a palacio donde comenzó a prepararse para su viaje. Mientras Berengar ordenaba sus suministros dentro de los dormitorios reales, Honoria se coló detrás de él y se abalanzó sobre él, inmovilizándolo contra la cama en el proceso. Tenía una expresión de puchero mientras miraba a su amante con una sensación de temor. ¿Te vas tan pronto? Solo ha pasado un mes desde que regresaste a casa y has pasado la mayor parte con Adela. Berengar se rió entre dientes mientras trataba de levantarse de debajo de la joven princesa. Sin embargo, ella se negó a ceder y continuó presionándolo. Con su entrenamiento combativo de su vida anterior, el joven rey podría escapar fácilmente de la montura de la princesa. Aún así, decidió soportar el gesto y en su lugar agarró a Honoria y acercó su boca a la suya, donde comenzó a besarla apasionadamente. Después de unos momentos, la dejó ir con una sonrisa maliciosa en su rostro. Comenzó a burlarse de la joven mientras se quitaba de debajo de su agarre. «Eso te hace sentir mejor». Sin embargo, Honoria no cedió. En cambio, continuó haciendo pucheros mientras apartaba la mirada de su amante. Berengar no había pasado suficiente tiempo con la chica desde que se casó con Adela, y ella empezaba a sentirse excluida. Ahora, de repente, se iba a Dios sabe dónde, por lo que ella no lo perdonaría tan fácilmente. En cambio, simplemente comenzó a interrogar a Berengar sobre sus planes. ¿A dónde vas ahora? Berengar sonrió cuando escuchó que su amante comenzaba a abrirse lentamente. Como tal, comenzó a informarle sobre la crisis en curso en el reino vecino. La guerra por Bohemia ha terminado. Sin embargo, los husitas son más tontos de lo que pensaba. Cada facción entre sus filas está compitiendo actualmente para poner a su representante en el trono de Bohemia. La única razón por la que aún no se ha derramado sangre es porque Eckard había mencionado que estaría llegando para arreglar la disputa. Parecería que mis vecinos me tienen miedo. Como tal, tengo la oportunidad perfecta de reclamar la corona de Bohemia para mí y anexarla a mi dominio.
¿Quién se atreverá a oponerse a mí después de todo el dolor y sufrimiento que los husitas han causado en el reino de Bohemia? Después de escuchar la explicación de Berengar, Honoria se echó a reír, lo cual no era la reacción que esperaba Berengar. Como tal, la miró confundido antes de hacer la pregunta en su mente. ¿Qué tiene de divertido? En respuesta a esto, Honoria se secó una lágrima del ojo antes de abalanzarse sobre Berengar una vez más, abrazándolo con fuerza mientras le susurraba al oído. Hace un año, mi hombre era un humilde duque, pronto tendrá 2 coronas. Sabía que elegí correctamente cuando decidí huir de casa y caer en tus brazos. Me aterroriza pensar qué sería de mi vida sin ti. Berengar sonrió mientras pasaba un rato en los brazos de su amante. Los dos descansaron allí durante algún tiempo antes de que Berengar finalmente se levantara de la cama. Necesitaba informar al resto de su familia que se iría por un corto tiempo y, como tal, miró a Honoria una vez más antes de comentar sobre su trayectoria profesional. Disfruta de la paz mientras dure. En unos meses, nos veremos obligados a intervenir en nombre de Granada. Cuando eso suceda, quiero que tú y tu tripulación comiencen a asaltar las naves de los reinos católicos ibéricos. Hablando de eso, ve a visitar Ludwig mientras estoy fuera, e infórmale que equipe a tus chicas con algunos rifles de agujas. Tus armas actuales están obsoletas. Honoria sonrió al escuchar esto y asintió con la cabeza. Después de hacerlo, abrazó a Berengar por detrás por última vez antes de agradecerle su apoyo. Gracias por toda tu ayuda. Berengar se rió entre dientes mientras acariciaba la cabeza de la niña antes de obligarse a soltarse. Está bien, tengo que ir a informar a los demás. No me iré hasta dentro de 3 días, así que tú y Linde deberían reunirse conmigo en la sala del harén más tarde. Estoy seguro de que podemos encontrar alguna forma de entretenernos. Los siguientes días. Después de decir esto, Berengar dejó a Honoria sola en el dormitorio cuando buscó a los demás miembros de su familia. Curiosamente, los encontró a todos reunidos en la habitación de Helga, jugando con su pequeña hija. Cuando Berengar fue testigo de la vista saludable, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Después de mirar en silencio por un rato, finalmente anunció su entrada. Tengo un anuncio que hacer. Después de decir esto, todos en la habitación miraron a Berengar con sorpresa. No tenían idea de cuánto tiempo había estado parado allí, todos excepto uno. Hans estuvo consciente de la presencia de Berengar todo el tiempo. Optó por no decir nada mientras continuaba leyendo un libro sobre Alexandros Magno. Después de que Berengar captó su atención, anunció sus planes para los próximos días. En 3 días, me embarcaré hacia Bohemia. La situación allí se encuentra en un punto crítico. Si juego bien mis cartas, puedo obtener el control de la región y toda la riqueza que contiene. No me iré por mucho tiempo, solo quería advertirte. Adela se levantó de inmediato de su asiento y se acercó a Berengar con expresión preocupada. En cuanto a Linde, como directora de la Inteligencia Real de Austria, se había dado cuenta de este asunto aproximadamente al mismo tiempo que Berengar. Como tal, ella ya esperaba este resultado. Así se quedó atrás con su hijo y su hija mientras Berengar consolaba a Adela. Berengar sostuvo a su joven esposa entre sus brazos mientras le acariciaba el cabello sedoso. No estaba de muy buen humor después de enterarse de que su esposo se iría tan pronto después de su boda. Como tal, hizo la primera pregunta en su mente mientras miraba a Berengar con severidad. ¿Cuándo vas a estar de vuelta? En respuesta a esto, Berengar decidió ser honesto. Probablemente será una quincena, un mes como máximo. Tengo que estabilizar la situación y ponerla bajo mi control. Tan pronto como pueda, te prometo que regresaré a tus brazos. Dicho esto, Berengar comenzó a besar a Adela. Solo después de varios momentos se liberó de su agarre. Después de hacerlo, se acercó a Linde y le susurró algo al oído que la hizo sonrojar. Aunque Adela se dio cuenta de esto, decidió no indagar al respecto. Era probable que Berengar volviera a encontrarse en peligro, y ella había estado monopolizando su tiempo desde que se casaron. Como tal, decidió dejar que Berengar se divirtiera con sus otras futuras esposas. Berengar y Linde dejaron a Adela y Henrietta solas con sus 2 hijos mientras se fugaban a la habitación del harén donde Honoria los esperaba. En cuanto a lo que haría el trío, eso era algo que solo ellos sabían. Capítulo 359. El hombre con 2 coronas. Había pasado más de una semana y Berengar había partido con una división de 10.000 hombres. Esta unidad especializada estaba equipada con infantería, caballería y artillería. Mientras que los cargadores de recámara estriados se estaban sometiendo a pruebas de campo, Berengar tendría que arreglárselas con sus tradicionales cañones de ánima lisa de avancarga. Sin embargo, el joven monarca no esperaba que estallara una guerra real. Después de todo, la amenaza de este grupo de trabajo y su voluntad de utilizar la violencia para perseguir los objetivos de Berengar serían más que suficientes para disuadir cualquier idea de resistencia. Como un conquistador reclamando una ciudad, Berengar cabalgaba sobre su fiel corcel con su uniforme de gala. Las miradas de envidia de los soldados husitas desgastados por la batalla al ver un uniforme tan impecable y elegante colocado en el rostro ejemplar de Berengar no pasaron desapercibidos para el joven rey. Finalmente,
El área establecida para la discusión sobre el nuevo monarca de Bohemia se estableció dentro del Castillo Real de Praga. Como tal, Berengar subió los escalones con su guardia real a cuestas, sin el menor asomo de vacilación o miedo en sus ojos. En cambio, una aura opresiva emanaba de su figura, llenando de temor y temor a cualquiera que lo presenciara. Después de irrumpir a través de las puertas del castillo y entrar al gran salón donde las diversas facciones estaban involucradas en una discusión brutal sobre quién debería ser el rey, Berengar ignoró sus gritos, pasó entre la multitud y se sentó en el trono de Bohemia como si fuera el rey. Cosa más natural para él hacer. Después de hacerlo, cruzó una pierna sobre la otra y apoyó la cara en su puño con una expresión de suficiencia. Solo después de varios momentos de silencio, Berengar dio a conocer su decreto a todos los hombres presentes. Todos los que buscan reclamar la corona de Bohemia, den un paso al frente y presenten sus casos. Yo, Berengar von Kufstein, el primero de mi nombre, y rey de Austria, escucharé sus palabras y elegiré al más adecuado para sentarse en este trono. En el momento en que Berengar dijo esto, la habitación se llenó de conmoción. Berengar no ocultó su intención en lo más mínimo. Había declarado descaradamente que elegiría al próximo rey de Bohemia como tal. Valdemar fue el primero de los candidatos en objetar la idea de que un extranjero eligiera a su rey. ¿Quién te crees que eres, para venir a este gran salón, sentarte en el trono que pertenece a nuestro pueblo y declarar que serás el hombre que determine a nuestro rey? La expresión de suficiencia de Berengar vaciló cuando escuchó al hombre cuestionar tan descaradamente su juicio. En respuesta a esto, el joven monarca chasqueó los dedos. Al momento siguiente, se bajó un rifle y el eco de los disparos resonó en toda la cámara. Valdemar, el candidato favorito de los moderados husitas, se quedó estupefacto mientras la sangre comenzaba a brotar de su pecho. No podía creer que en un solo momento, su vida había sido arrebatada por la bala de uno de los guardias reales de Berengar. La expresión de sorpresa en el rostro del hombre fue su última reacción antes de caer muerto al suelo. Las diversas facciones que competían por la corona de Bohemia inmediatamente comenzaron a entrar en pánico. Sin embargo, las puertas fueron selladas y bloqueadas por los guardias reales de Berengar. Como tal, no había escapatoria posible. Al ver que había atraído la atención de todos, Berengar se levantó de su asiento y miró severamente a los hombres que se habían reunido ante él. Al hacerlo, comenzó a proyectar toda la autoridad que le correspondía como único monarca en la sala. ¿Quién soy yo? Soy el hombre con un ejército de 10.000 hombres capaz de bombardear esta ciudad hasta dejarla en el olvido. Sería prudente obedecer mis órdenes, ya que la vida de usted y de todos los que permanecen dentro de esta miserable ciudad existe únicamente por mi decisión. No volveré a preguntar. Todos ustedes que reclaman la corona de Bohemia, den un paso al frente y presenten su caso. Solo el hombre en esta sala más apto para gobernar tendrá la autoridad para actuar como rey. Después de ver lo que Berengar le había hecho a Valdemar, ni un solo hombre estaba dispuesto a dar un paso al frente. Después de todo, cada vez estaba más claro para los hombres que querían gobernar cuál era el plan de Berengar. Dar un paso adelante era enfrentarse a una muerte segura. Como tal, solo el silencio prevaleció en la habitación durante algún tiempo. Eventualmente, Berengar rompió el silencio escupiendo en el suelo frente a él con disgusto. Mientras lo hacía, habló, sus palabras mezcladas con veneno mientras masticaba a los hombres reunidos en el salón. Patético. Verdaderamente, y completamente patético. Sé que hay hombres entre tus filas que desean ser reyes y sin embargo, aquí estás en completo silencio, por temor a lo que podría hacerte. Si no te atreves a dar un paso adelante y presiones su reclamo frente a una autoridad abrumadora, entonces, ¿qué derecho tiene alguno de ustedes para gobernar como rey? Lo que veo ante mí es un montón de cobardes de todos los ámbitos de la vida. Fanáticos religiosos, nobles oportunistas y especuladores de la guerra, eso es lo que sois todos. Si alguno de ustedes recibiera el título de rey de Bohemia, llevaría estas tierras a la ruina en cuestión de años. Cada vez se me hace más evidente la solución a este problema. Ya que ninguno de ustedes es digno de ser rey, entonces la carga del gobierno debe recaer en mí. Después de pronunciar este discurso, Berengar se acercó a la corona manchada de sangre que yacía en el suelo del gran comedor, donde la recogió y se la colocó sobre la cabeza. Después de hacerlo, se sentó una vez más en el trono y dio su mando a los diversos hombres que lo habían sacrificado todo en su brutal guerra, solo para que les robaran el premio ante sus propios ojos. Yo, Berengar von Kufstein, primero de mi nombre, y rey de Austria, por la presente usurpo el reino de Bohemia para mí y mi dinastía para gobernar a perpetuidad. Después de decir esto, Eckhard, que había observado todo el asunto, dio un paso adelante y se paró a la derecha de Berengar, donde dio una orden a todos los hombres presentes. Arrodíllate ante tu nuevo rey. Aunque desaprobaba la forma en que Berengar manejó el asunto de la sucesión, después de todo, había luchado y sangrado junto a la mayoría de los hombres presentes durante los últimos años. En última instancia, su lealtad era para Berengar, y si su rey deseaba usurpar el reino de Bohemia, entonces debe seguir esas órdenes. Al ver cómo Eckhard se había alineado, toda esperanza de resistencia a los ojos de las diversas sectas husitas y sus líderes se vio completamente empañada.
uno por uno, se arrodillaron ante Berengar y proclamaron su lealtad al hombre de las dos coronas. Al final, solo quedó un hombre de pie, mirando a Eckhard con cierto grado de conmoción y humillación. Alexej Kaspar pensó que podía negociar con Berengar sobre el pago de la deuda de los husitas con la corona austríaca, pero la discusión nunca se había producido. El monarca austríaco había entrado al gran salón y se había proclamado rey sin el más mínimo debate sobre el asunto. Al final, él solo tenía la culpa, ya que él tampoco había dado un paso adelante cuando Berengar le pidió que presentara su caso para gobernar el reino. Después de presenciar la muerte repentina de Valdemar, quedó petrificado de miedo al igual que los otros hombres presentes. Le tomó un momento darse cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él, el líder feroz de los radicales husitas, que había derramado la sangre de decenas de miles de vidas en la búsqueda de derrocar al rey Radek y sus patrocinadores católicos. Si él también doblaba la rodilla, entonces las esperanzas de una Bohemia independiente se verían completamente aplastadas. Al final, Alexej dio un paso al frente y tomó su decisión. Después de pararse frente a Berengar, quien lo miró con una expresión arrogante, él también dobló la rodilla ante su nuevo monarca. Después de todo, si lo que había dicho Berengar era cierto, entonces la ciudad estaba rodeada por el ejército más poderoso del mundo, y la resistencia era inútil. Habiendo visto a varios líderes de Bohemia arrodillarse ante él, una sonrisa cruel apareció en el rostro de Berengar mientras sellaba el destino del Reino del Este. Muy bien, si no hay objeciones. Entonces mi primer acto como rey de Bohemia es reconstruir este reino. Los daños que su pueblo ha sufrido en los últimos años son sustanciales, y así reconstruir esta nación de abajo hacia arriba, yo trasladará a decenas de miles de trabajadores alemanes para ayudar en los esfuerzos de restauración. En cuanto a la familia del monarca anterior, hay miembros sobrevivientes. Alexej miró a Berengar con una expresión conflictiva. No sabía qué pretendía hacer Berengar con los miembros restantes de la dinastía gobernante anterior. Como tal, dudaba en revelar su estado. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, otro noble presente declaró rápidamente la realidad de la situación. La esposa y la hija menor del rey Radek todavía están vivas, Majestad. En cuanto al resto de su familia, fueron asesinados en el saqueo de la ciudad. En el momento en que el noble dijo esto, recibió miradas de todos los hombres bohemios presentes. Sin embargo, cuando Berengar escuchó esto, una sonrisa satisfecha se curvó en sus labios antes de revelar sus intenciones. Muy bien, tráiganmelos. Me gustaría hablar con ellos. Que se sepa que los sobrevivientes de la familia del monarca anterior están de ahora en adelante bajo mi protección. Cualquier daño que se les haya hecho será estrictamente castigado. Ve y haz lo que te ordeno. Después de decir esto, los representantes husitas abandonaron el castillo, dejando a Berengar solo con Eckhard y su guardia real. Como tal, una sonrisa amistosa apareció en el rostro de Berengar mientras abrazaba a su amigo más cercano, a quien no había visto en años. Eckhard, amigo mío, ha pasado demasiado tiempo. Estoy profundamente impresionado con lo que lograste aquí. Cuando regreses a Kufstein, te otorgaré los más altos honores por tus logros. Una sonrisa amarga se reveló en el rostro demacrado de Eckhard. Parecía como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que lo vio Berengar. Después de unos momentos de silencio, suspiró antes de revelar sus pensamientos sobre lo que había ocurrido. Con un solo disparo, has anexado un reino vecino. Debo admitir que nunca pensé que entrarías aquí y te colocarías en el trono. Sinceramente, creí que establecerías a uno de esos hombres como rey de Bohemia para actuar como un títere. Y Berengar se rió entre dientes antes de revelar sus pensamientos sobre el asunto. Ninguno de esos hombres era apto para gobernar. Inicialmente había planeado hacer lo que creías, pero todos se quedaron petrificados por el miedo, no dispuestos a dar el paso final necesario para reclamar el trono. Tal debilidad no puede estar presente en un gobernante, incluso si no es más que un títere. Ven, celebremos esta gran victoria. Dicho esto, Berengar salió del gran salón con Eckhard y se dirigió al comedor, donde él y el veterano mariscal de campo comenzaron a recuperar el tiempo perdido. En poco tiempo, la exreina y princesa de Bohemia serían llevadas ante Berengar, donde su destino quedaría a su decisión. Capítulo 360. Una audiencia con el rey. Habían pasado casi 30 minutos desde que Berengar y Eckhard comenzaron a beber cerveza en el comedor del castillo de Praga. Berengar había pasado este tiempo informando al hombre de los cambios de Austria en los últimos años. Desde que Eckhard había sido enviado a Bohemia para actuar como asesor militar de los husitas, se habían producido avances sustanciales en todas las facetas de la vida dentro de la patria. El propio Eckhard se sorprendió por las nuevas tendencias de la moda y el equipo militar con el que estaban equipados los hombres que habían seguido a Berengar a Bohemia. Solo habían pasado aproximadamente 5 años desde que conoció a Berengar y, sin embargo, durante ese periodo de tiempo, el joven había ascendido de la posición de hijo de un humilde varón al rey de Austria y Bohemia. También había avanzado los niveles tecnológicos de Austria a un grado que nadie jamás habría creído. La patria estaba en el pináculo de una sociedad preindustrial y apenas comenzaba a avanzar hacia la era de la industria. Finalmente,
Eckhart suspiró profundamente antes de revelar su mayor arrepentimiento por haberse quedado en Bohemia todo este tiempo. Es una maldita lástima que me perdí tu boda. Es un espectáculo que siempre he querido ver. Berengar se rió entre dientes cuando escuchó esto y le dio unas palmaditas en la espalda al veterano canoso antes de revelar sus planes para el futuro. No estés tan deprimido, aún podrás presenciar al menos 2 bodas reales más. Eckhart estaba confundido cuando escuchó estas palabras. Como tal, comenzó a pedir aclaraciones sobre el tema. ¿Qué quieres decir? ¿Adela no goza de buena salud? ¿Piensas divorciarte de ella? Vas a tener que explicarme esto. Ver lo nervioso que se había puesto Eckhart solo animó aún más a Berengar a reírse de su estado. Después de unos momentos de diversión, Berengar reveló completamente lo que pretendía hacer en términos de matrimonio. Nada de eso, mi querido amigo. Tengo la intención de legalizar la poligamia. Un hombre puede tener hasta 5 esposas en el reino de Austria. Esa será la ley del país en breve. Eckhart se sorprendió cuando escuchó esto. No tenía idea de que Berengar se había desviado tanto del camino del tradicionalismo y, en cambio, hizo la primera pregunta en su mente. ¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesto a promulgar la poligamia para poder casarte con esa amante tuya y legitimar a tu bastardo? Berengar se rió entre dientes en respuesta a esto. Tomó un sorbo de su cerveza antes de responder a la pregunta de Eckhart. No solo eso, también tengo un compromiso con la princesa del Imperio Bizantino. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste, amigo mío. ¿Qué puedo decir? No puedo rechazar a una chica linda necesitada. Eckhart inmediatamente comenzó a descansar su frente en la palma de su mano cuando escuchó esto. No podía creer que Berengar estuviera dispuesto a reformar drásticamente el tejido social de Austria para adaptarse a su lujuria. Antes de que pudiera vocalizar su desacuerdo con la decisión de Berengar, su charla fue interrumpida por la visión de una deslumbrante y madura belleza que rondaba los 40. Esta mujer fue la ex reina de Bohemia. Tenía una figura pequeña y delgada con un busto relativamente pequeño. A pesar de ello, sus proporciones eran perfectas y parecía haber envejecido como el buen vino. No parecía tener más de 30 años. Tenía el cabello largo y rubio y brillantes ojos azules. Estaba vestida con un vestido color burdeos con adornos dorados en el estilo típico entre la alta nobleza dentro del reino de Bohemia durante este tiempo. Exudaba un aura de autoridad real a pesar de la muerte de su esposo y el hecho de que estaba frente a un usurpador. Sin embargo, no fue esta mujer deslumbrante lo que atrajo a Berengar. En cambio, era la niña con forma de muñeca que se escondía detrás de ella. Berengar solo pudo vislumbrar a la niña, pero fue suficiente para captar su atención. La chica detrás de la reina estaba en la cúspide de la adolescencia. Sin embargo, la parte que llamó la atención de Berengar fue que esta chica tenía heterocromía. Tener 2 colores de ojos diferentes era una rareza entre los humanos, y Berengar estaba intrigado por este desarrollo. Aunque la niña era joven, era tan linda como una muñeca. La chica tenía la piel pálida, con cabello rubio largo y ondulado. Sus cejas y pestañas combinaban perfectamente con el color de su cabello. En cuanto a sus ojos, uno era un zafiro sólido, mientras que el otro era del color de una esmeralda impecable. Berengar estaba seguro de que dentro de unos años, cuando esta chica madurara físicamente, sin duda sería un golpe de gracia. Cuando el sol dio justo en el cabello de la niña, Berengar podría jurar que tenía un tono ligeramente rosado. Esta chica tenía una constitución esbelta y pequeña, muy parecida a su madre. A pesar de esto, encontró que era apropiado, ya que combinaba con su linda apariencia. Estaba vestida con un vestido blanco y rosa apropiado para una chica de su posición. El dúo se acercó a Berengar mientras se sentaba a la cabecera de su mesa. Mientras la madre se erguía orgullosamente con la gracia propia de una reina, la hija se escondía detrás de ella antes de ser empujada sin piedad por su madre. Fue solo después de que estuvo en plena exhibición, que la niña intentó arrodillarse ante Berengar. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, su madre la bofeteó brutalmente en la cara, quien instantáneamente reprendió a la pobre niña. Verónica Bresinova, no te arrodilles ante este usurpador. Solo te arrodillas ante un hombre, tu padre, Radek Bresinova, rey de Bohemia. La joven sostuvo su mejilla que estaba roja con la huella de la palma de su madre. Contuvo las lágrimas en sus ojos después de que su madre la golpeara frente al hombre que decidiría su destino. Como tal, intentó alegar su inocencia ante la mujer que la había dado a luz. Pero yo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, la abofetearon nuevamente. Cuando lo hizo, Berengar se levantó de su asiento y gritó al dúo. No pudo contener su ira después de ver a una niña tan bonita golpeada con tanta saña por su padre. Suficiente. No hice que te arrastraran ante mí para que pudieras abusar de tu hija, presentarte apropiadamente. Estás de pie ante el rey de Austria y Bohemia. La niña conocida como Verónica miró a Berengar con confusión. Nadie, ni siquiera su padre, la había defendido contra el abuso de su madre. Sin embargo,
Un extraño y el hombre que había usurpado el derecho de nacimiento de su familia acababan de hacerlo. Por otro lado, Dagmar frunció el ceño ante Berengar. Fue solo después de que sus guardias reales comenzaron a acercarse al dúo que la mujer finalmente se presentó. Soy la reina Dagmar Bresinova, esposa del rey Radek. Esta es mi hija, la princesa Verónica Bresinova. Puede que seas el rey de Austria, pero el título de rey de Bohemia pertenece a mi esposo y sus hijos. Berengar no estaba seguro de si la mujer desconocía el destino de su familia o si se obstinaba por ello. Como tal, él le respondió con una sonrisa de suficiencia en su rostro cuando apareció frente a la mujer, mirándola con el aura opresiva de un tirano. Dime, reina Dagmar, ¿dónde está tu esposo ahora? ¿Qué hay de tus hijos? Me gustaría mucho conocerlos. Dagmar sabía la verdad sobre el destino de su esposo e hijos. El hecho de que ella y su extraña hija fueran las únicas sobrevivientes de la familia real bohemia era algo que temía hasta el fondo de su ser. De todos sus hijos, el que ella despreciaba más que nada terminó sobreviviendo junto a ella. En el momento en que la escalofriante mirada de Berengar se posó en los profundos ojos azules de Dagmar, su fachada de confianza se hizo añicos. La exreina inmediatamente comenzó a alejarse de Berengar por temor a lo que podría hacerle. Después de todo, se había autoproclamado rey de Bohemia, lo que significaba que había obligado a las diversas sectas que competían por el trono a someterse. Mientras imaginaba todo tipo de escenarios perversos que Berengar podría imponerle, el hombre en cuestión dirigió su atención a su lamentable hija. En el momento en que lo hizo, ella se sintió muy aliviada. Después de todo, a Dagmar no le importaba el cruel destino que le esperaba a Verónica. Cuando Verónica vio que el usurpador se acercaba a ella con una mirada autoritaria, ella también se llenó de una abrumadora sensación de temor. Sin embargo, a diferencia de su madre, ella no retrocedió. En cambio, estaba paralizada por el miedo mientras estaba parada allí temblando. En el momento en que Berengar puso suavemente sus manos sobre su mejilla roja, Verónica se estremeció instintivamente, mirando a Berengar como un conejo asustado atrapado por un lobo hambriento. Sin embargo, la mirada de Berengar se suavizó de inmediato mientras la observaba con una mirada solemne en su único ojo bueno. Una sonrisa amarga apareció en su rostro mientras le aseguraba a la chica que él no era el monstruo que le habían hecho creer. No tengas miedo, no quiero hacerte daño, tú y tu madre están ahora bajo mi protección. Juro que no permitiré que sufras ningún daño en el futuro. Ni siquiera tu madre podrá poner una mano sobre ti. Sin mi permiso. Eres mi pupilo, y como tal, cuidaré de ti a partir de este día. En el momento en que Berengar dijo estas amables palabras a la joven princesa, se echó a llorar. Berengar no tenía idea de qué tipo de demonios internos había estado luchando hasta ahora, pero por la forma en que su madre la trataba, podía hacer una suposición. No era raro que las personas con heterocromía fueran tratadas con dureza en la sociedad. Como tal, Berengar se aferró a la niña mientras ella derramaba todas las emociones que había reprimido a lo largo de los años en su túnica. Desde que nació, nadie había sido tan amable con ella como lo había sido Berengar ese día. En cuanto a Eckhard, se había sentado en silencio mientras presenciaba todo el espectáculo, miró las acciones de Berengar y suspiró profundamente mientras murmuraba por lo bajo. Realmente no puedes rechazar a una chica bonita necesitada, ¿verdad? Capítulo 361. Buen viaje. La princesa bohemia, conocida como Verónica, siguió llorando sobre la túnica de Berengar durante algún tiempo mientras el joven monarca la consolaba. Mientras esto sucedía, Dagmar, la ex reina de Bohemia, miró a su hija y a Berengar con una furia intensa. Lo que Berengar acababa de proclamar disminuyó en gran medida sus derechos percibidos como madre de Verónica y, lo que es más importante, como reina de Bohemia. Se negó a creer que su tiempo como realeza había llegado a su fin, a pesar de todas las pruebas que apuntaban en sentido contrario. Sin embargo, con la guardia real de Berengar observándola de cerca, no pudo hacer ningún movimiento contra el hombre que había usurpado el poder en las tierras de su familia. Como tal, se vio obligada a ver la exhibición íntima entre Berengar y Verónica mientras se hundía en su odio. Verónica había llorado durante casi 30 minutos. Al final, no le quedaban lágrimas para llorar a pesar de su estado de tristeza. Berengar había consolado a la niña durante todo este tiempo. Solo podía imaginar los horrores que se vio obligada a soportar como persona con heterocromía en el periodo medieval. Como tal, se compadeció de ella. Después de todo, había un lugar especial en su corazón para las cosas bonitas y rotas. Después de un rato, Berengar comenzó a limpiar las lágrimas ahora secas de los ojos de la niña antes de asegurarle que estaba a salvo bajo su protección. Verónica, ¿verdad? No te preocupes, no sufrirás abusos ni humillaciones mientras seas mi pupila. Si alguien se atreve a hacerlo, será severamente castigado. Cuando Berengar dijo esto, su mirada pasó de Verónica a su madre con una mirada escalofriante que advirtió a la dura mujer. Evidentemente, entendió la intención de Berengar porque su mirada feroz vaciló de inmediato cuando sucumbió a la presencia opresiva del rey de Austria. Después de decir esto, Berengar intentó liberarse del agarre de Verónica. Sin embargo,
rápidamente agarró su manga con una expresión asustada. Tenía a alguien en quien confiar por primera vez en su vida y tenía miedo de dejarlo ir. Como tal, reunió el coraje en lo profundo de sí misma para hacerle al joven monarca la pregunta que resonaba en su mente. ¿Qué será de mí ahora? Berengar miró instantáneamente a la chica que estaba agarrada a su manga como una lamprea, negándose por completo a dejarlo ir. Una cálida expresión apareció en su rostro mientras acariciaba la cabeza de la niña antes de asegurarle que no la dejaría atrás en Praga. Ahora eres mi pupilo, lo que significa que te traeré de vuelta a Kufstein, donde te cuidaré hasta que seas mayor de edad, después de lo cual te casaré con un hombre adecuado para ser tu esposo. Verónica hizo una mueca al escuchar la última parte. Realmente temía qué tipo de hombre depravado querría casarse con un fenómeno como ella. Sin embargo, se mordió la lengua en silencio y asintió con la cabeza lentamente. Después de un rato, su silencio fue interrumpido por los gritos de su madre. No puedes quitarme a mi hija sin alguna compensación. El daño que tú y los de tu calaña han causado a mi reino es algo por lo que debes pagar. Berengar inmediatamente se sintió obligado a darle un revés a la mujer. ¿En qué posición creía que estaba? Su misma supervivencia se debió a que Berengar fue misericordioso con las mujeres y los niños. Inmediatamente se acercó a la exreina con una expresión grave en los ojos. Siendo él mismo un hombre alto, sobresalía por encima de la pequeña mujer, tanto que ella se asustó mortalmente al ver al rey enfurecido desde el oeste. Berengar levantó la mano en el aire, preparado para golpear a la mujer, lo que la hizo estremecerse instintivamente. Después de pensarlo unos segundos, Berengar bajó la mano antes de gritarle a la mujer y su arrogancia. ¿Quién te crees que eres para hacerme tales demandas? Tu esposo está muerto, tus hijos han compartido su destino. El ejército de Bohemia está diezmado, y es únicamente por mi buena voluntad que estás aquí capaz de hacer declaraciones tan escandalosas. Ya no tienes ninguna autoridad aquí, y es hora de que aprendas tu lugar. En las palabras de los antiguos romanos, vae victis. Verónica miró a Berengar con sorpresa. Nadie que ella conociera había tenido el descaro de enfrentarse a su madre antes, ni siquiera su padre le hablaría de una manera tan atrevida. Sin embargo, la siguiente declaración de Berengar la sobresaltó aún más e inmediatamente la hizo sonrojar. Si no fuera por el bien de tu preciosa hija, a quien has atormentado tan descaradamente delante de mí, entonces habría sido mucho más cruel en la forma en que he manejado tu insolencia. Agradece que haya detenido mi mano. Sin embargo, atrévete para provocar mi ira aún más, y no seré tan amable en el futuro. Verónica se escondió detrás de Berengar, aunque él era un extraño que había hecho lo impensable y la protegió del abuso de su madre. Este hecho había hecho que la joven instintivamente confiara en él. Al ver a Berengar defender tan descaradamente a su monstruosa hija, Dagmar ya no pudo contener su furia y disgusto, por lo que comenzó a arremeter verbalmente contra Berengar. ¿Encuentras preciosa a mi rara hija? ¿Qué clase de pervertido enfermo eres? Es cierto lo que dicen. Debe ser el demonio encarnado para encontrar a un monstruo como ella atractivo. En el momento en que la mujer dijo esto, Berengar ya no pudo contener el impulso de abofetearla. Como tal, él le dio un brutal revés en la cara y la hizo caer al suelo, sorprendiendo a todos los presentes, especialmente a Verónica. Berengar inmediatamente cerró la distancia entre él y la exreina antes de pisar suavemente su cabeza con el pie, presionando su cráneo contra el suelo de piedra. Mientras lo hacía, una expresión viciosa llenó su hermoso rostro. Creo que dije que habría un castigo estricto por abusar de la niña, ¿no? Pensar que tendrías el descaro de insultar a tu hija de una manera tan implacable, incluso después de haber proclamado que estaba bajo mi protección. Realmente lo haces. No valoras tu vida, ¿verdad, perra? Después de varios momentos, Berengar soltó su bota del rostro de la mujer. Mientras lo hacía, no la miró ni una sola vez, porque la antigua reina no era digna de tal cosa. En cambio, le dio una orden a la joven princesa bohemia. Verónica, ven, ya es hora de que regresemos a casa. Estoy seguro de que encontrarás a Kufstein de tu agrado. Después de decir esto, Berengar comenzó a partir sin mirar atrás a la reina que había sido tan completamente deshonrada frente a todos los presentes. Verónica miró una vez a su madre con miedo de cómo podría tomar represalias contra ella por las acciones de Berengar. Sin embargo, bajo la abrumadora presión de los guardias reales de Berengar, detuvo su mano y simplemente miró a su hija con una mirada llena de odio. Al ver esto, Verónica inmediatamente corrió detrás de Berengar, buscando la seguridad que sentía que él le había brindado. Rápidamente se aferró a su manga con su pálida mano mientras caminaban hacia el patio del castillo donde su montura lo esperaba. Eckard y la guardia real siguieron a Berengar al patio, donde el veterano mariscal de campo protestó por la precipitada retirada de Berengar. Su Alteza, la situación en Bohemia sigue siendo volátil. Aunque los husitas han aceptado a regañadientes su gobierno, el otro noble bohemio aún puede encontrar fallas en su proclamación. Incluso entonces, no hay forma de saber cuándo seguirá la traición de los hombres que me arrodillé ante ti.
Regresar a Kufstein tan temprano tendrá efectos desastrosos. En respuesta a su objeción, Berengar se dio la vuelta y miró a Eckart con una mirada cálida. Mientras lo hacía, extendió la mano y agarró el hombro del hombre antes de darle otra orden. Mariscal von Eichstätt, por la presente le doy el mando total de los 10.000 hombres que he traído conmigo. Se le otorga autoridad para actuar como mejor le parezca. Tiene un objetivo, traer estabilidad a la región, no me importa cómo se las arregle. Para hacerlo, pero los señores de Bohemia deben someterse a mi gobierno dentro de un año, o traeré todo el poder del ejército austriaco sobre ellos. Tengo plena fe en que tendrá éxito en este esfuerzo, y cuando los nobles bohemios han entregado sus armas y reconocido mi soberanía, se les permitirá regresar a casa. Aunque Eckart estaba cansado de la batalla y quería regresar a su hogar en Kufstein, sabía que Berengar no confiaría a ningún otro hombre esta tarea vital. Como tal, inmediatamente saludó a Berengar y obedeció sus órdenes. Sí, su majestad. Después de decir esto, Berengar miró a su amigo por última vez antes de partir. Después de ver el mal estado de su armadura, Berengar se rió entre dientes antes de despedirse de su amigo. Me aseguraré de enviar un nuevo uniforme con todos los premios que ha ganado a lo largo de los años adjuntos después de que toda su vestimenta actual esté terriblemente desactualizada. Dicho esto, Berengar montó en su fiel corcel, donde inmediatamente agarró a Verónica y la arrastró hasta su regazo. Su viaje de regreso a Kufstein sería breve, con los 10.000 hombres que quedaron en Bohemia, solo su guardia real estaría encomendada a su protección. Sin embargo, por suerte para él, el viaje transcurriría sin incidentes. Verónica contempló el hogar en el que había crecido por última vez como Berengar, y su anfitrión comenzó a partir de la ciudad de Praga. El único pensamiento en su mente era una sola frase. Buen viaje. Capítulo 362. Un regreso incómodo. Habían pasado varios días desde que Berengar y su anfitrión había comenzado su viaje. Durante todo el viaje de Bohemia a Austria, Verónica se había sentado frente a Berengar en su caballo. Ella había sido testigo personal de la gran diferencia en tecnología agrícola y fortificaciones militares entre su antiguo reino y el de Berengar. Se construyeron fuertes estelares en las fronteras de Berengar, lo que permitió una buena defensa. Estos fuertes estaban dotados de muchos cañones y pequeñas guarniciones de un par de cientos de hombres cada una. Se enviaron patrullas regulares entre las distintas fortalezas para garantizar fronteras seguras. Al ingresar a Austria, la joven princesa notó los vastos campos operados por muy pocos hombres. Sin embargo, estos hombres utilizaron máquinas avanzadas impulsadas por caballos como nunca antes había visto para atender sus cultivos. Existían extrañas tuberías de metal a lo largo de los campos que proporcionaban agua a las plantas que crecían en abundancia. Tanto es así que Verónica realmente creía que Dios había bendecido a Austria. Mientras pasaban por pueblos y ciudades, la arquitectura barroca excepcional que había comenzado a consolidarse en toda Austria durante el reinado de Berengar realmente asombró a la niña. La gente estaba vestida con ropa lujosa, en gran parte todavía en el estilo anterior que había implementado Berengar, donde parecían estar perfectamente saludables. Muy pocos ciudadanos, si es que había alguno, estaban desnutridos, a diferencia de las masas pobres que trabajaban en los campos de Bohemia. A medida que continuaban su viaje, Verónica preguntaba cada vez más acerca de cómo Austria había logrado desarrollarse hasta tal estado, y Berengar no temía exagerar sus relatos sobre lo lejos que había llegado como gobernante. Cuanto más escuchaba las maravillosas aventuras de Berengar, más lo respetaba y se sentía segura a su lado. Finalmente, después de varios días de viaje, Berengar y su anfitrión llegaron a Kufstein. De todas las ciudades que había visto hasta ese momento, era, con mucho, la más avanzada. El humo de la floreciente industria llenó el aire, pero no hasta el punto de dañar la salud. Los campos de cáñamo que crecían fuera de la ciudad absorbieron más carbono del aire de lo que les correspondía. La capital de Austria era la más avanzada y próspera de todas las regiones del reino y, por primera vez en su vida, Verónica había visto cómo podía ser una ciudad industrializada. Sin embargo, lo más impresionante fueron los importantes monumentos y construcciones de la ciudad que glorificaban para siempre a Berengar y sus logros. Desde la estatua personal de Berengar que domina la ciudad hasta la lujosa Gran Catedral y el Palacio Real de Austria, hazañas de arte y arquitectura supremos gobernaron la ciudad y su paisaje austriaco único. Los avanzados sistemas de plomería que se usaban en Kufstein y que habían comenzado a extenderse al resto del reino significaban que había muy pocos desperdicios o basura en la calle. Después de todo, tirar basura era un delito menor, uno con duras penas. Eventualmente, Berengar se dirigió al Palacio Real, donde su familia estaba lista para recibirlo. Sin embargo, cuando sus chicas vieron la extraña belleza extranjera en su regazo, inmediatamente comenzaron a fruncir el ceño. Adela fue la primera entre ellos en preguntar directamente sobre la naturaleza de la relación de Berengar con la niña que parecía incluso más joven que ella. Cariño, no pretendo quitarle valor a tu regreso triunfal, pero ¿quién es exactamente esa chica sentada en tu regazo? Verónica inmediatamente comenzó a esconder su rostro con miedo después de ver las expresiones poco acogedoras en los rostros de las mujeres de Berengar. Lo hizo retirándose al cofre de Berengar,
que se había convertido en su lugar seguro. Esto solo creó más malentendidos en la mente de la esposa y los amantes de Berengar. Berengar tenía una sonrisa incómoda en su rostro mientras trataba de aliviar la tensión que aumentaba rápidamente entre los rostros de su familia. Al final, Hans empeoró la situación. Con una expresión emocionada en su rostro, miró a la joven princesa y soltó sus pensamientos sobre el asunto. Padre trajo a casa a otra mami. Verónica al instante miró la expresión incómoda de Berengar con una mirada inquisitiva. ¿Qué quiso decir exactamente este niño con otra mamá? En cuanto a Adela, Linde y Honoria, miraron a Hans con expresiones aterradoras e instantáneamente callaron al niño. Al ver que la situación empeoraba, Berengar inmediatamente proclamó su inocencia e intentó controlar el daño que ya se había hecho. Esta es la princesa Verónica Bresinova del Reino de Bohemia. A partir de este día, ella es mi pupila. Al escuchar esto, el trío de Berengar lo miró de inmediato, presionándolo aún más. Sin embargo, después de ver la expresión de sorpresa en el rostro de muñeca de la niña, inmediatamente comenzaron a mirarse con sospecha. Como si de alguna manera se hubieran comunicado telepáticamente, por unanimidad tomaron una decisión y suspiraron antes de hablarle a Berengar al unísono. Bien, pero no se equivoquen, la estaremos vigilando. Aunque el harén de Berengar podría ser cauteloso ante la nueva llegada de una hermosa joven, al final del día, sabían que Berengar no era un lolícono y, como tal, llegaron a la conclusión de que podía quedarse. Al ver que sus muchachas se habían calmado, Berengar se levantó de su asiento. Mientras colocaba a Verónica en el suelo, acarició el cabello de la niña mientras la presentaba a su familia. Verónica, esta encantadora rubita es mi esposa, Adela. Esta encantadora pelirroja es mi maestra de espías y madre de mis 2 hijos Linde. En cuanto a esta zorra de cabello púrpura, ella es la princesa del Imperio Bizantino y mi amante. La chica que tiene aproximadamente tu edad, escondida en la parte de atrás, está mi hermana pequeña Henrietta. Creo que ustedes 2 se llevarán muy bien, y este pequeño bribón que parece no poder mantener la boca cerrada es mi hijo, Hans. Verónica miró fijamente a Berengar por unos momentos con expresión curiosa. Después de unos momentos de silencio, inocentemente hizo la pregunta en su mente. Su Majestad, ¿es usted una especie de playboy? Berengar se rió torpemente al escuchar esto. No esperaba que una chica de su edad hiciera esa pregunta. Como tal, tuvo dificultades para mirarla a los ojos mientras descartaba con cautela su acusación. No creo que sea apropiado discutir algo así con una chica de tu edad. En el momento en que dijo esto, Verónica comenzó a hacer pucheros en silencio. En cuanto a las chicas de Berengar, comenzaron a sonrojarse de vergüenza y se negaron a comentar sobre el asunto. Al darse cuenta de la atmósfera incómoda, Henrietta se acercó a Verónica y tomó su mano con una sonrisa amistosa. Así que vas a vivir con nosotros de ahora en adelante, ¿eh? Permíteme darte un recorrido por el palacio, estoy seguro de que te encantará estar aquí. Después de que Henrietta se fue con Verónica y Hans a cuestas, Berengar se quedó solo con sus 3 mujeres, que lo miraban con miradas crueles mientras cruzaban los brazos. Berengar supo en ese momento que la había jodido al traer otro pollito al gallinero. Como tal, inmediatamente comenzó a cambiar la conversación a otra cosa. Entonces, ¿cómo estuvieron las cosas mientras yo no estaba? A pesar de su intento de cambiar el tema, las chicas no se lo creyeron, y Linde inmediatamente cambió la conversación al tema en cuestión. Entonces, desapareces por más de una semana con poca antelación para poder apoderarte del reino de Bohemia, ¿y regresas con una princesa en tus brazos? ¿Por qué no me sorprende? Berengar suspiró cuando descubrió que su intento de cambiar la conversación había fallado y de inmediato se defendió. Estuvo un rato contándoles a las niñas todo lo que había pasado durante su ausencia, y al terminar, tanto Adela como Honoria estaban prácticamente llorando. Solo podían imaginar el dolor y el sufrimiento por el que Verónica había pasado en su vida. En cuanto a Linde, estaba menos perturbada que antes, pero era bastante obstinada. Ella mantuvo una expresión severa, solo dijo una frase antes de regresar al castillo. Voy a investigar los antecedentes de la pequeña perra por mí mismo. Si ella incluso piensa en lastimarte un cabello en la cabeza, la eliminaré. Después de que todo estuvo dicho y hecho, Berengar dejó escapar un suspiro de alivio. Por lo menos, había logrado convencer a 2 de cada 3 de sus chicas para que aceptaran a Verónica como pupila de su casa. En cuanto a Linde, él sabía que eventualmente se recuperaría. Después de todo, no era como si tuviera planes de casarse con la niña como su cuarta esposa. Después de todo, ella era demasiado joven para captar su interés. Sin embargo, Berengar inmediatamente consideró la idea de comprometer a la niña con su hijo Hans cuando tuvo la oportunidad. Aunque puede ser algo así como 7 años mayor que el niño, en última instancia, fue su posición como la última princesa de Bohemia lo que hizo que la idea fuera atractiva. Berengar estaba seguro de que incluso Linde finalmente aprobaría la idea. Después de todo, si Verónica se casaba con Hans, él heredaría el reino de Bohemia de Berengar después de que se jubilara o falleciera. De esta manera,
El futuro del niño como monarca estaba garantizado aunque no heredara el título principal como rey de Austria. Como tal, tenía grandes esperanzas en esta chica que había elegido por casualidad. Capítulo 363. Involucrarse en la Guerra de los 100 años. En lo profundo de la ciudad de París se sentó el rey monarca francés Gilles de Valois, quien actualmente estaba sentado en su trono, entreteniendo a una delegación diplomática del Reino de Austria. Berengar finalmente había comenzado a hacer su movimiento dentro del Reino de Francia, y la corona francesa era solo una facción en su complot para desestabilizar aún más la región. Aunque Gilles no tenía forma de saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Berengar, y como tal, aceptó a regañadientes a la delegación austriaca que estaba ante él. De pie al lado derecho del monarca francés estaba su hijo, el príncipe Aubry de Valois, que había regresado del esfuerzo de guerra después de mucho suplicarle a su padre. Como de costumbre, el rey francés nunca cumplió con disciplinar a sus hijos errantes. A la izquierda de Gilles estaba su hija, la princesa Sibilla de Valois. Una mujer joven es conocida por su naturaleza cruel y viciosa. Ella había causado más de una crisis diplomática debido a su comportamiento podrido. Los dos descendientes reales observaron con expresiones aburridas cómo la delegación austriaca se presentaba ante el rey francés. El barón Ludeke von Dürnstein recibió la tarea de liderar los esfuerzos de la inteligencia austriaca para socavar el reino de Francia. Como tal, actuó como el principal diplomático de la corona francesa. Al hacerlo, esperaba ganarse su confianza mientras sus otros agentes trabajaban para abastecer a los rivales de Francia. Su Majestad, el rey Gilles de Valois, soy el barón Ludeke von Dürnstein, diplomático de Su Majestad el rey Berengar von Kufstein. Mi señor me ha encargado que lo ayude en sus esfuerzos para aplastar la rebelión infernal del duque de Borgoña, así como repeler la invasión inglesa. Así que he venido trayendo regalos. En el momento en que apareció Berengar von Kufstein, se despertó el interés de Aubry, mientras que el rey Gilles se amargó al instante. No pudo contener más su ira e inmediatamente comenzó a gritarle a Ludeke. ¿Tu amo envía regalos después de haber robado a la novia de mi hijo? ¿Qué forma de compensación puede ofrecerme que pueda compararse con la alianza que he perdido? Tienes suerte de que incluso haya aceptado tu delegación considerando que tu señor es un hereje conocido, que ha invocado la ira del Santo Padre. ¿Te das cuenta de que se ha declarado una cruzada contra tu reino? Debería tenerte encerrado por siquiera poner un pie en mi reino. Sibilla miró a Aubry con expresión burlona. Ella sabía que su hermano nunca tuvo la intención de casarse y probablemente hizo todo lo posible para obligar a la princesa del Imperio Bizantino a huir durante su visita. Aubry, en cambio, prácticamente se lamía los labios de la emoción. Había oído rumores sobre la hermosa apariencia y el coraje de Berengar en la batalla. Como tal, se emocionó terriblemente al pensar en el hombre que había ascendido de las filas de la nobleza menor al estado de un monarca de pleno derecho por su propia voluntad. En el momento en que Sibilla vio la expresión llena de lujuria de su hermano, inmediatamente se disgustó porque sabía exactamente en qué estaba pensando la pequeña zorra. Como tal, volvió su mirada al espectáculo que se mostraba frente a ella. Ludeke no entró en pánico en respuesta al estallido del rey. En cambio, hizo un gesto a sus delegados para que sacaran una de las cajas de madera apiladas detrás de él. Después de hacerlo, sacaron una palanca de acero donde abrieron la caja para revelar lo que contenía. Dentro de la gran caja de madera, había varias docenas de arcabuces de mecha. El arquebuse era un arma utilizada por los aliados de Berengar e incluso había comenzado una producción limitada dentro del Imperio Bizantino y el Reino de Granada. Varios cientos de ejemplos incluso habían sido capturados por la Unión Ibérica, que estaba cerca de aplicar ingeniería inversa al producto final. La Iglesia Católica había recibido una pequeña porción de estas armas capturadas y estaban cerca de la producción. Si alguna vez se cuestionara el hecho de que todos los bandos de la guerra estaban equipados con arcabuces, Berengar podría señalar a cualquier número de países como posibles proveedores de los rivales de Francia. Aunque los países lo negarían, prácticamente no habría forma de probar que no fueron responsables, dando así a Berengar y al Reino de Austria una negación plausible. En el momento en que se revelaron las armas, Aubry saltó de alegría y corrió hacia la caja, donde inmediatamente tomó una de las armas de fuego y la apuntó. En el momento en que hizo esto, Gilles colocó su cabeza dentro de su palma. Las acciones demasiado ansiosas de su hijo habían arruinado por completo cualquier posición de autoridad que él, como rey de Francia, tuviera en esta negociación. Cuando Aubry apuntó hacia el interior del arquebuse, lo apuntó en dirección a su hermana con una amplia sonrisa en su rostro, donde inmediatamente apretó el gatillo, haciendo un movimiento de pum con sus femeninos labios rosados. Cuando Sibilla vio esto, hizo un puchero y se quejó con su padre. «Padre, Aubry está fingiendo dispararme. Haz algo al respecto». Gilles suspiró profundamente y comenzó a reprender a su hijo por su comportamiento infantil. «Aubry, quítatela y guarda esa arma. No es un juguete». Aubry inmediatamente comenzó a hacer pucheros mientras volvía a colocar el arma en una pila, donde volvió a su lugar al lado derecho de su padre. Estaba increíblemente entusiasmado con las perspectivas de cooperar con Austria y,
Como tal, dio a conocer su opinión a pesar de la renuencia de su padre a aceptar el regalo. Escuché que el rey Berengar es excepcionalmente guapo y tiene el vigor para entretener a 3 mujeres. Es realmente un hombre entre los hombres. Me gustaría mucho conocerlo. Gilles se quedó boquiabierto cuando escuchó a su hijo elogiar tan descaradamente al enemigo del mundo católico dentro de su corte. Él era muy consciente de la sexualidad de su hijo, pero no podía creer que el chico estuviera considerando la posibilidad de acostarse con el rey de Austria. Como tal, Gilles inmediatamente trató de cerrar la conversación. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Sibilla hizo su declaración. Escuché que el rey Berengar conduce personalmente a sus tropas a la batalla y siempre está en medio del combate. Seguramente debe tener un amor por la violencia si ese es el caso. A mí también me gustaría conocer al hombre y ver si está a la altura. Al bombo. Habiendo sido completamente traicionado por sus despreciables hijos, la expresión de Gilles se hundió en la derrota mientras se recostaba en su silla y suspiraba, esperando que la delegación austriaca respondiera. Ludeke aprovechó la situación, aclarándose la garganta antes de hablar sobre el asunto. El rey Berengar está ocupado manteniendo el reino y, como tal, no podrá hacer una visita personal a París en el corto plazo. Sin embargo, me aseguraré de enviarle saludos. En cuanto a estas armas de fuego, son un regalo. Hay 300 de ellos en total. Úselos como mejor le parezca. Si necesita más, mi señor estaría más que feliz de ayudar a sus ejércitos, por una tarifa nominal, por supuesto. Gilles alzó una ceja al oír esto. Si Berengar estuviera dispuesto a proporcionar ayuda militar a Francia, sería útil en su guerra contra Inglaterra y el levantamiento en Borgoña. Sin embargo, también significaba que recibiría la ayuda de un reino herético, invocando la ira de la Iglesia católica. Había ventajas y desventajas en cada lado del argumento, y tendría que considerar sus opciones durante algún tiempo antes de tomar una decisión. El monarca francés se levantó de su asiento y se dirigió a la delegación austriaca. Muy bien, aceptaré su regalo, ya que para cualquier ayuda futura en nuestro esfuerzo de guerra, tendrá que esperar hasta que se resuelvan los problemas de Berengar con la Iglesia. No estoy dispuesto a pisar la cola de la Santa Sede para obtener alguna ayuda militar menor. Ludeke sonrió mientras inclinaba la cabeza con modestia ante el monarca francés. Por supuesto, Su Majestad, si eso es todo, entonces partiremos de regreso a la patria. Si alguna vez desea discutir más los términos, usted y su familia siempre son bienvenidos en Kufstein. Dicho esto, la delegación austríaca comenzó a partir y el rey Gilles comenzó a discutir el asunto con sus hijos y sus ministros. Malditos austriacos, obligándome a aceptar un regalo tan problemático. Si no fuera por tus acciones, Aubry, podría haberlos negado. Sin embargo, cuando el rey francés miró a su alrededor para regañar a su hijo errante, no lo encontró por ninguna parte. En cambio, Aubry había seguido a la delegación austriaca hasta los muelles, donde susurró un mensaje personal al oído del barón Ludeke von Dürnstein. Dile a su majestad el rey Berengar von Kufstein que si alguna vez se cansa de esa tonta princesa, estaré más que feliz de entretenerlo. Ludeke se sorprendió cuando escuchó esto. Sin embargo, como miembro de la inteligencia real de Austria, logró mantener una fachada tranquila mientras sonreía y asentía con la cabeza hacia el príncipe francés antes de responder con respeto. Me aseguraré de informar al rey de tus palabras. Cuando Aubry escuchó esto, sus ojos brillaron con anticipación antes de comenzar a saltar de regreso al castillo. Su padre seguramente lo regañaría, considerando que desapareció en un momento tan crucial. Sin embargo, a él no le importaba eso. Estaba más interesado en ponerse en contacto con el rey Berengar que en que su padre le gritara. Habiendo prometido a regañadientes transmitir las palabras del príncipe francés a Berengar, Ludeke suspiró profundamente antes de subirse a su barco, donde comenzó a partir hacia Trieste. Sería un largo viaje de regreso a casa, pero finalmente su objetivo había tenido éxito. Ludeke estaba bastante seguro de que una vez que los rivales de Francia tuvieran en sus manos armas de fuego, los franceses estarían rogando a Berengar por apoyo militar, era solo cuestión de tiempo. Capítulo 364. Tramando un complot diabólico. Habían pasado días desde que Berengar regresó por primera vez del reino de Bohemia con su exprincesa a cuestas. Aunque la niña encontró una amiga en Henrietta, no pudo evitar notar las intensas miradas que recibía del harén de Berengar cada vez que los miraba a los ojos. Debido a esto, se había asustado y permanecía principalmente dentro de sus habitaciones. Aunque Berengar quería ayudar, se encontró enterrado bajo el papeleo que se había acumulado durante su ausencia. Además de eso, estaba seguro de que cualquier involucramiento en los asuntos de la niña invocaría la ira de las mujeres que lo rodeaban y, como tal, optó por darle a Verónica algo de espacio por el momento. Mientras Verónica se adaptaba lentamente a su nueva vida en Kufstein, Linde había comenzado a investigar sus antecedentes. Debido a la extensa red de espías austríacos establecida en Bohemia durante la Guerra Civil, rápidamente pudo recopilar todo tipo de información sobre la vida personal de la joven princesa. Las sospechas de Berengar se confirmaron. La niña fue maltratada por su familia y encerrada fuera de la vista del público para asegurarse de que los campesinos supersticiosos no intentaran asesinar a la pobre niña.
Aunque Linde sintió lástima por Verónica, aún no aceptaba su existencia dentro del palacio real. Como tal, el veterano maestro de espías se aseguró de que cada acción de la princesa bohemia fuera vigilada de cerca. Después de todo, Verónica era una variable desconocida, y Linde la temía más que nadie. En cuanto a Adela, pasó este tiempo apoyando a su esposo en todo lo que pudo, principalmente llevándole la comida mientras él trabajaba día y noche para superar el papeleo aparentemente insuperable al que se vio obligado a lidiar. Si había algo que Berengar despreciaba más en este mundo, era el papeleo. Honoria había optado por holgazanear dentro de los límites del Palacio Real. Ella y su tripulación disfrutaban actualmente de la era de paz en la que se encontraba Austria. A menos que quisieran romper la fe con la corona austriaca y dedicarse a la piratería, no había mucho trabajo que hacer. Sin embargo, habían hecho una fortuna durante la guerra con el Imperio y, como tal, las mujeres que componían la tripulación de Honoria estaban más que felices de gastar parte de esa riqueza en sí mismas y disfrutar del momento de paz en el lujo. Después de casi una semana, Berengar salió de su estudio con bolsas debajo de los ojos. Estaba más que exhausto. Después de pasar casi todas las horas del día revisando varios documentos, Berengar finalmente había terminado su papeleo. Al hacerlo, se dirigió al baño, donde se lavaría el sudor y la suciedad que se había acumulado en su cuerpo durante los últimos días. Fue un testimonio de la tenacidad de Berengar como gobernante que abandonaría su salud durante unos días para asegurarse de realizar la mayor cantidad de trabajo posible. Si no fuera por Adela y sus esfuerzos, probablemente ya habría muerto de deshidratación. Cuando Berengar finalmente llegó al baño, notó una escena peculiar. Adela se encontraba actualmente dentro de la gran piscina que flotaba en su centro, ajena a su llegada. Su cabello, generalmente contenido en dos coletas, estaba suelto y fluía hasta sus caderas como un río de miel mientras empapaba en el agua humeante del baño. Esto le dio a Berengar una idea perversa cuando entró en silencio en la bañera del tamaño de una piscina, donde se hundió bajo la superficie y nadó hasta el cuerpo desnudo de Adela desde abajo. Después de unos momentos, salió de debajo de la superficie y se aferró a la cintura de Adela como un kraken tragando un barco, donde procedió a arrastrarla debajo de la superficie de la piscina. La joven reina inmediatamente comenzó a entrar en pánico hasta que se quedó mirando la expresión emocionada de su esposo, donde procedió a golpearlo en la nariz, lo que obligó a la pareja a salir a la superficie. Berengar no pudo contener la risa mientras contemplaba a su hermosa y joven esposa con su único ojo bueno. Adela, por su parte, estaba furiosa y hacía pucheros. Tenía todas las ganas de abofetear a su hombre en la cara por su broma pesada. Después de un rato, suspiró y nadó hacia Berengar, donde presionó su pecho desnudo contra el de él, rodeó su cuello con los brazos y lo besó apasionadamente. Su ira se calmó y, con ella, el cansancio de Berengar pareció desvanecerse. Después de soltarse del abrazo del otro, Adela lucía una cálida sonrisa mientras le hacía a su esposo la pregunta que tenía en mente. Entonces, supongo que has terminado con tu trabajo. En respuesta a esto, Berengar bostezó antes de asentir con la cabeza. Ni siquiera quería pensar en el papeleo en este momento, la sola idea reavivó su agotamiento físico. Por el momento, pero siempre hay más papeleo. Adela comenzó a reírse al escuchar esto antes de nadar de regreso al borde de la piscina y sentarse en sus escalones. Mientras lo hacía, le hizo señas a Berengar para que se acercara a su lado, quien estaba más que feliz de complacerlo. Después de llegar cerca de su esposa, Adela tomó el gel de baño, donde comenzó a frotarlo sobre su pecho desnudo antes de presionarse contra su espalda. Mientras limpiaba sensualmente su espalda, la joven reina comenzó a reprender a su esposo por su falta de cuidado personal. Sé que estás ocupado con el trabajo, pero no deberías olvidarte de arreglarte. Está sucio. Déjame cuidar de ti. Berengar, por supuesto, no rechazó un trato tan ejemplar y, como tal, se recostó y se relajó mientras su esposa lavaba cada rincón de su cuerpo. Después de ver que Berengar se había excitado, Adela alcanzó su eje y comenzó a acariciarlo suavemente. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del joven monarca cuando comenzó a burlarse de su hermosa novia. Niña traviesa, ¿qué crees que estás haciendo en el baño? En respuesta a esto, Adela puso los ojos en blanco antes de agarrar su vara aún más fuerte mientras lo hacía. Le susurró al oído desde atrás. ¿Crees que no sé lo que tú y los demás hacen durante sus baños? Una esposa debe ayudar a su esposo, así que siéntate en silencio y déjame aliviarte del estrés. Berengar no sabía qué le había pasado a Adela. Por lo general, ella no era tan autoritaria, pero a él no le disgustaba esta parte de ella, y como tal, se sentó en silencio mientras ella acariciaba su eje de arriba a abajo con mayor intensidad. El gel de baño aceitoso combinado con sus manos pequeñas y suaves trajeron un intenso placer al joven rey. Eventualmente, Adela comenzó a besar a Berengar en el cuello mientras presionaba sus senos desnudos contra su espalda. Cuanto más acariciado, más cerca estaba Berengar de alcanzar el clímax, es decir, hasta que se abrieron las puertas del baño y aparecieron otras dos mujeres. En el momento en que Honoria y Linde aparecieron desnudos dentro del baño, presenciaron la escena íntima entre Berengar y su esposa.
obligándolo a eyacular en el aire y en la piscina de abajo. Berengar respiró hondo cuando una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Honoria. Inmediatamente se burló de la joven pareja cuando entró en el agua humeante. Adela no tenía idea de que Berengar y tú tuvieran un comportamiento tan obsceno mientras estaban en el baño. Pensar que la mojigata reina de Austria le estaría haciendo una paja a su esposo mientras se bañaba es realmente escandaloso. Adela instantáneamente comenzó a fruncir el ceño. Justo cuando las cosas empezaban a ponerse emocionantes entre ella y su esposo, los demás tuvieron que llegar y arruinar su diversión. Como tal, se mantuvo pegada a Berengar cuando Honoria se acercó, como una leona que protege su territorio frente a una hiena hambrienta. En cuanto a Berengar, vio esto como un momento oportuno para establecer un vínculo entre él y sus 3 mujeres. Así, cuando Linde finalmente se unió al baño, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Bueno, ¿por qué no seguimos todos donde lo dejamos Adela y yo? Sin embargo, cuando Berengar sugirió esto, Adela suspiró con disgusto y salió de la tina. No tenía ningún deseo de participar en tal libertinaje junto a Berengar y sus amantes. En el momento en que salió de la piscina, miró a Berengar con una mirada severa y murmuró sus palabras de desprecio. Diviértanse solos, si me necesitan, estaré desayunando. Después de decir esto, desapareció del baño y procedió a vestirse. En cuanto a Berengar, se quedó solo con sus 2 amantes. Sin embargo, al ver la expresión decepcionada de Adela, ya no estaba de humor para divertirse. Como tal, él también suspiró y se levantó del baño. Cuando lo hizo, Linde inmediatamente lo llamó. «Espera, ¿a dónde vas?» Berengar miró a sus amantes, que parecían haber perdido toda esperanza y sonrieron con amargura antes de expresar los pensamientos que tenía en mente. «Voy a ir a calmar a Adela. No estaría bien que me divierta mientras ella está de mal humor. Después de todo estábamos en medio de algo». Linde y Honoria comenzaron a hacer pucheros cuando escucharon esto. Sin embargo, esto no cambió la opinión de Berengar, por lo que dejó el baño y siguió a Adela hasta el comedor, donde esperaba ganar su favor. Después de que tanto Berengar como Adela se fueran, Linde finalmente habló, con un tono amargo en su voz mientras comenzaba a tramar un plan perverso. «Necesitamos encontrar una manera de hacer que esa perra se una a nosotros. De lo contrario, Berengar continuará eligiéndola a ella sobre nosotros». Honoria inmediatamente comenzó a fruncir el ceño al escuchar esto y expresó su preocupación por el asunto. «¿Cómo? Es una mojigata, y lo sabes. No hay forma de que podamos convencerla de tener un cuarteto». Al escuchar esto, una sonrisa maliciosa se formó en los labios perfectos de Linde al recordar un evento importante de su pasado. Como tal, se inclinó hacia la princesa bizantina y prolongó su plan con una sola pregunta. ¿Te he contado alguna vez cómo Berengar y yo hicimos el amor por primera vez? Capítulo 365. Legalización de la poligamia. Actualmente, Berengar estaba dentro de las cámaras del Reichstag, defendiendo porque la poligamia debería ser legal. En contra de los deseos de cientos de miembros del Congreso austriaco, defendió la causa en la que creía desesperadamente. Después de semanas de estar casado con Adela, sintió que había pasado un tiempo adecuado para que él siguiera adelante con su plan. Como tal, comenzó a hablar apasionadamente a los miembros del Reichstag sobre sus puntos de vista sobre el tema. ¿Preguntas por qué creo que un hombre debería tener muchas esposas? Si lo piensas bien, la razón es bastante simple: las tasas de fertilidad. Si cada hombre alemán tuviera varias esposas, las tasas de natalidad de nuestra nación aumentarían enormemente. Una nueva era es sobre nosotros, y pronto nuestra gente se extenderá por todo el mundo y reclamará su vasto territorio para nosotros. Para llenar estas tierras, debemos tener una población más grande. Actualmente, nuestro gran reino tiene el control de Suiza, pero hay una minoría significativa dentro de esas tierras que no son alemanas. Como tal, cada hombre alemán debe ayudar a esparcir su semilla y germanizar a la población no alemana de nuestro reino. Esto incluye a Bohemia, sobre la cual recientemente tomé el control. Deseo que la población bohemia hable nuestro idioma y abrace nuestra gran cultura dentro de 4 generaciones. Por lo tanto, propongo que a cada hombre alemán se le permita hasta 5 esposas legítimas, mientras que una mujer solo puede tener un marido. Después de decir esto, un miembro del Parlamento inmediatamente comenzó a debatir con Berengar sobre un punto crucial. ¿Qué pasa con la descendencia de estas mujeres no alemanas? La Constitución establece claramente que solo los alemanes de pura sangre pueden ser ciudadanos de nuestro reino. ¿Qué propones hacer con los hijos de estos matrimonios? Berengar sonrió cuando comenzó a abordar la pregunta. Una excelente pregunta. La solución es simple. Los descendientes seguirán siendo residentes permanentes hasta el punto en que sus descendientes tengan al menos 3 abuelos alemanes. Serán excluidos de las leyes de herencia y no tendrán ninguno de los privilegios políticos que tiene el pueblo alemán. Ofrecido dentro de nuestro reino. La cámara inmediatamente comenzó a estallar en indignación mientras debatían ferozmente con Berengar sobre el tema.
Berengar tenía el poder de aprobar esta ley sin importar cómo se sintieran. Aún así, sintió la necesidad de mantener la apariencia de que la gente tenía alguna forma de representación y, por lo tanto, continuó debatiendo con ellos sobre la legalización de la poligamia. Poco sabía Berengar que mientras él trabajaba arduamente para legalizar la poligamia, Linde y Honoria habían comenzado a actuar entre bastidores para lograr que Adela se uniera a su pequeña hermandad. Durante demasiado tiempo, la joven reina había ignorado sus deseos de compartir Berengar y, como tal, se vieron obligados a tomar medidas drásticas. Con esto en mente, Linde había abusado de su control sobre la inteligencia real austriaca para añadir a la bebida de Adela la misma droga que había intentado usar en Berengar hace tantos años. Mientras Adela bebía de su copa de vino, esperando que Berengar regresara del Reichstag, de repente comenzó a sentirse terriblemente mareada y acalorada en todo el cuerpo. Sus rodillas comenzaron a doblarse antes de colapsar en el suelo. Mientras lo hacía, vio a Linde y Honoria entrar en la habitación con sonrisas maliciosas en sus rostros. Al instante, la joven reina comenzó a temer por su vida mientras arremetía verbalmente contra sus agresores. ¿Qué me hicieron ustedes, dos perras? Linde, sin embargo, se arrodilló ante Adela e instantáneamente comenzó a besarla, lo que hizo que las mejillas de la joven reina se sonrojaran de vergüenza. Después de separar sus lenguas, Linde comenzó a burlarse de Adela. No te preocupes, no morirás, créeme, para cuando terminemos contigo, te sentirás como si estuvieras en el cielo. Después de decir esto, Linde y Honoria comenzaron a arrastrar a Adela a la habitación del harén, donde procedieron a cerrar las puertas con llave. Después de hacerlo, comenzaron a despojarla de su vestido de encaje color zafiro, donde miraron su ropa interior con expresiones emocionadas. Adela llevaba actualmente un sostén de encaje negro con una tanga y un liguero a juego. Adela no tenía control sobre sí misma cuando sus manos alcanzaron su cueva empapada, tratando desesperadamente de apagar el fuego en sus ingles. Después de ver esta vista tentadora, Linde y Honoria desnudaron a la reina por completo y comenzaron a hacer lo mismo. Después de que todos estuvieron desnudos, inmovilizaron a Adela sobre la cama, donde Honoria se sentó sobre el hermoso rostro de la reina, obligándola a lamer su raja. Mientras Honoria se divertía, Linde empezó a divertirse. Comenzó a juguetear con la lengua en la región inferior de Adela antes de deslizar su dedo dentro de ella. Continuó así hasta que Adela llegó al clímax en toda su cara. Sin embargo, no terminó ahí. El dúo continuó su asalto a la reina hasta que se agotó por completo. Después de unas horas de tortura sexual, Adela comenzó a bajar de los efectos de la droga y miró asesinamente a las dos mujeres desnudas que yacían a su lado. Instantáneamente comenzó a maldecirlos. Sin embargo, ella no se volvió violenta. «Malditos cabrones. ¿Cómo se atreven a ensuciarme así? Ahora estoy manchado para siempre, gracias a ustedes. ¿Cómo voy a entrar por las puertas del cielo después de lo que me han hecho?» Linde inmediatamente comenzó a reírse tontamente cuando escuchó los comentarios ingenuos de Adela, lo que puso de los nervios a la reina considerablemente. Continuó mirando con dagas a la mujer mayor cuando la interrogaba. «¿Qué tiene de divertido?» Linde se rió un poco más antes de revelar la verdad detrás de las creencias de Berengar. Al hacerlo, hizo añicos los elevados ideales de Adela que giraban en torno al hombre con el que se había casado. «Me parece divertido, eres tan religioso y, sin embargo, Berengar desprecia esa basura. ¿Por qué crees que está peleando una guerra con la Iglesia Católica? Porque no quiere que tengan autoridad sobre cómo gobierna su reino. El punto más significativo de la reforma de Berengar es la separación de Iglesia y Estado. Todo lo demás está ahí para apaciguar a los fanáticos que acuden a su causa. Actúas con todo el poder, pero te casaste con un hombre que es al menos indiferente a la religión y al menos desprecia todo lo relacionado con ella. Para Berengar, la religión es solo una herramienta para manipular a las personas para que hagan lo que él quiere. Adela se quedó desconcertada al escuchar esto. Si bien sabía que Berengar siempre se inquietaba cada vez que discutía el plan del Señor con él, ella nunca había adivinado que Berengar era un no creyente absoluto, que creó la reforma como una forma de manipular a los cristianos para que renunciaran a su poder sobre la sociedad. Instantáneamente comenzó a abrazar sus rodillas contra su pecho cuando la imagen de Berengar elegido por Cristo para guiar al pueblo alemán hacia una mayor prosperidad comenzó a desvanecerse de su mente. En su lugar, una nueva idea comenzó a tomar forma. Un pagano sin Dios y un tirano brutal que impuso su voluntad en el mundo. Tan pronto como imaginó esta nueva imagen de su esposo en su mente, se sorprendió al descubrir que no estaba disgustada. De hecho, ella era todo lo contrario. Adela estaba ahora más excitada que nunca en toda su vida, y esto no pasó desapercibido para las chicas a su lado, que miraban su resbaladiza raja con sorpresa. Linde se dio cuenta de que los efectos de la droga ya no deberían estar en el sistema de Adela. Sin embargo, esta representación realista de Berengar emocionó mucho a la joven reina. Como tal, sonrió antes de burlarse de Adela una vez más susurrándole al oído. «Si te pareció increíble, espera hasta que compartas a Berengar con nosotros».
Adela comenzó a sonrojarse de vergüenza al pensar en lo que acababa de verse obligada a hacer y en lo mucho mejor que se sentiría al agregar a Berengar a la mezcla. Instantáneamente comenzó a rechazar la idea mientras sacudía la cabeza avergonzada. No, no podría. Está mal. Linde suspiró antes de abrazar a Adela y acariciar su sedoso cabello dorado. Mientras lo hacía, aparentemente trató de consolar a la niña, mientras que en realidad la manipulaba para que cumpliera sus órdenes. De una forma u otra, Berengar va a disfrutar su tiempo con Honoria y conmigo. También podría ser parte de eso. Después de todo, ¿cómo crees que lo hace sentir saber que se está divirtiendo con nosotros mientras tú estás haciendo pucheros por tu soledad? Sabes que tiene la intención de casarnos con todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos luchar constantemente por su atención cuando podemos compartir su amor? Los tres se sentaron en silencio durante un rato antes de que Adela tomara una decisión. Berengar no tenía forma de saberlo, pero mientras abogaba por la legalización de la poligamia, sus tres mujeres habían llegado a un acuerdo tácito sobre la naturaleza de su relación polígama, una que lo sorprendería mucho cuando regresara a casa y encontrara a las tres de ellos listos para adorarlo juntos. Capítulo 366. El sueño de todo hombre. Después de regresar a casa de un largo y feroz debate sobre la legalización de la poligamia, Berengar estaba más emocionado de lo normal. Acababa de participar en una intensa discusión, donde Berengar se vio obligado a sacar un razonamiento sólido, un precedente religioso, histórico y cultural, así como un carisma general para convencer al Reichstag de aceptar sus demandas. Al final, logró convencer al Congreso. Ahora, todo lo que se necesitaba era que el proyecto de ley entrara en las filas del Senado, donde luego sería enviado a su escritorio para su aprobación. En ese momento, empezaba a comprender la necesidad de realizar una convención constitucional para perfeccionar aún más el proceso que había ideado para reducir la carga de trabajo sobre sus hombros. Sin embargo, ahora era el momento de celebrar. Como tal, regresó al palacio, donde se sorprendió al ver que solo dos personas estaban allí para saludarlo. Henrietta y Verónica estaban presentes, pero sus tres esposas no aparecían como tales. Berengar abrazó a su hermana pequeña antes de preguntar por el paradero de sus mujeres. Henrietta, es bueno verte, dime, ¿dónde están los demás? Henrietta inmediatamente comenzó a sonrojarse al pensar en lo que había visto antes ese día. Había sido testigo de cómo Linde y Honoria subían a Adela por las escaleras y entraban en la habitación del harén. Como tal, ella no retuvo la información de su amado hermano mayor. Creo que están todos en la habitación del harén. Berengar se sorprendió al escuchar esto, ya que Adela nunca había puesto un pie en la habitación donde comúnmente se dedicaba a aventuras amorosas con sus dos amantes. Como tal, besó a la chica en la frente antes de irse a la habitación del harén. Al llegar a las puertas de su habitación favorita en el palacio, Berengar notó que las puertas estaban cerradas pero no abiertas. Como tal, abrió la puerta en silencio y comenzó a investigar. El humo llenó el aire, indicándole que Linde y Honoria habían estado fumando su narguilé sin él, pero a pesar de esto, no vio a ninguna de las mujeres dentro de la habitación. No fue hasta que entró en el dormitorio y vio a sus tres mujeres desnudas y drogadas en la cama que Berengar finalmente comenzó a reconstruir lo que había ocurrido. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar qué estaban haciendo exactamente las tres chicas cuando se había ido, se abalanzaron sobre él, lo arrastraron a la cama y le quitaron la ropa. Solo después de que Berengar yaciera desnudo y en la cama rodeado de tres bellezas, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba a punto de hablar cuando Linde le metió una pipa de vidrio en la boca y la encendió, lo que obligó a Berengar a fumar el hachís que contenía. Después de recibir un golpe significativo, comenzó a relajarse y no preocuparse por lo que vendría después. Adela, Linde y Honoria se reunieron cerca de su entrepierna y comenzaron a lamerla como si fuera el placer más sabroso de la tierra. Adela tomó la delantera y comenzó a tomarla por la garganta mientras Linde presionaba su cabeza contra su enorme eje. Mientras esto sucedía, Honoria comenzó a entrelazar su lengua con la de Berengar. No tenía idea de cómo o por qué estaba sucediendo esto, pero estaba feliz de que así fuera. Después de que Adela comenzó a tener arcadas con la enorme vara en su boca, Linde se hizo cargo de donde la tomó por la garganta hasta llegar a la base del miembro de Berengar. Mientras lo hacía, Adela pasó a lamer su saco debajo de él. Las tres chicas intercambiaron papeles durante algún tiempo hasta que finalmente, Berenguer derramó su semilla sobre sus rostros angelicales. A pesar de que acababa de terminar, todavía estaba ansioso por ir, y como tal, las chicas inmediatamente le presentaron sus traseros para que él eligiera a quien quería más. Para Berengar, la elección era obvia, quienquiera que estuviera en el medio, que resultó ser Adela. Como tal, ansiosamente insertó su eje en sus labios inferiores y comenzó a frotar sus caderas contra las de ella. Mientras lo hacía, usó ambas manos para provocar el interior de la otra chica. Mientras esto sucedía, las chicas comenzaron a lamerse la esperma de las caras de las demás. Una vez que estuvieron tan limpios como un silbido, comenzaron a besarse. Berengar lo sacó antes de empujar su eje dentro de Linde, lo que la hizo gemir de placer. Como de costumbre, Berengar fue mucho más duro con Linde,
mientras empujaba intensamente dentro de su agujero repetidamente, agarró su garganta con una mano firme y arrastró su rostro hacia sus labios, donde comenzó a besarla apasionadamente. Honoria arrastró a Adela encima de ella mientras eso sucedía, donde comenzaron a entrelazar sus piernas y frotarse las rajas. Berengar observó la escena mientras continuaba jugando con Linde durante algún tiempo. En poco tiempo, pudo sentir que se acercaba al final y, como tal, se separó de Linde antes de arrastrar a Honoria fuera de su esposa, donde inmediatamente forzó su enorme eje dentro de ella. Continuó empujando sus caderas contra las de ella mientras Adela se sentaba sobre el rostro de Honoria obligándola a lamer su raja. La propia Adela se acercó a Linde, que estaba acostada frente a ella, y comenzó a comérsela. El grupo continuó así durante algún tiempo hasta que Berengar llegó al clímax dentro de las profundidades del útero de Honoria. Después de las últimas semanas de sexo con su esposa, Berengar estaba seguro de que si Adela no estaba embarazada, entonces era infértil, lo que significaba que ahora era el turno de Honoria de tener a su hijo. Como tal, la eligió para el final. Si jugaba bien sus cartas, podría embarazar a sus 3 chicas al mismo tiempo. Después de que Berengar se retirara de Honoria, miró a sus 3 chicas cuya lujuria parecía coincidir con la suya. Como tal, no pudo evitar preguntar qué causó exactamente que estuvieran en tal estado. ¿Qué diablos les pasó a ustedes, chicas, mientras yo no estaba? Es como si estuvieran en celo, y Adela está aquí con nosotros. En ese momento, Berengar notó un gran frasco en la esquina de la habitación vacía. Estaba vacía en sus 3/4 partes y contenía un líquido transparente que Berengar supuso que era algún tipo de droga. No dispuesto a perder contra las chicas en un concurso de resistencia, rápidamente bebió el contenido del vial, donde inmediatamente sintió un intenso calor en sus préstamos, lo que compuso su instintivo deseo de reproducirse. Como tal, agarró a Linde, que estaba riéndose, y empujó su rostro hacia abajo sobre su eje, obligándola a chuparlo. Mientras lo hacía, comenzó a gritarle: «Oh, maldita perra, lo has hecho ahora. Finalmente descubrí lo que está pasando». Después de que Berengar dijo, esta Linde liberó su boca de su eje con una mirada llena de lujuria mientras admitía su crimen. «Enriquecí nuestras bebidas. Castígueme, maestro». Cuando Berengar escuchó esto, empujó su vara en su garganta una vez más y comenzó a azotarla ferozmente, dejando una huella roja detrás con cada bofetada en la mejilla. Adela instantáneamente se arrastró hacia Berengar y comenzó a besarlo mientras él castigaba a Linde. No fue hasta que el maquillaje de Linde se quedó sin lágrimas y la saliva que se había acumulado en su rostro que Berengar soltó su agarre sobre su cabeza. Luego de hacerlo, le dio la vuelta y la tomó por detrás, donde Adela y Honoria se unieron en la misma posición en la que se encontraba Honoria momentos antes. En poco tiempo, Berengar estaba empujando dentro de Linde con toda la furia que sus caderas podían manejar. Después de hacerlo durante varios minutos, soltó su costado profundamente dentro de su útero, tal como lo había hecho con Honoria no mucho antes. Después de pasar por todo esto, Berengar aún no había terminado. Como la droga todavía estaba en su sistema, continuó criando a sus 3 esposas por el resto de la noche. No fue hasta que amaneció y el grupo estaba cubierto de fluidos corporales que Berengar se dio cuenta de las consecuencias a largo plazo de una relación polígama. Si así iban a ser todas las noches, entonces estaba seguro de que no viviría más allá de los 30. Después de todo, con una actividad tan extenuante, su corazón no podría durar. Después de pensar en esto, se levantó de la cama y miró el desastre que él y sus chicas habían creado. En momentos como este se alegraba de tener sirvientes para limpiar sus habitaciones para él, mientras que lo que había hecho durante la noche anterior era el sueño de todos los hombres, las consecuencias eran de hecho la pesadilla de todos los hombres. Berengar pronto salió del dormitorio y entró en el baño, donde tuvo una conversación seria consigo mismo. Después de la noche anterior, las probabilidades de que sus 3 hijas estuvieran embarazadas eran muy altas y, como tal, decidió que era mejor celebrar las bodas con Linde y Honoria antes de que fuera visible. Por lo tanto, parecería que Berengar tendría algunos planes que hacer durante las próximas semanas. Estaba seguro de que se casaría con Linde en la gran catedral de Kufstein. En cuanto a Honoria, podría ser mejor tener la boda dentro de Hagia Sophia ya que fue un matrimonio matrilineal. Mientras las niñas de Berengar dormían, el joven monarca estaba ocupado preparando en su mente sus planes para las próximas bodas. El trabajo de un rey nunca se terminó, especialmente uno tan ambicioso como Berengar. Capítulo 367. La mañana siguiente. Después de bañarse después de una intensa noche de hacer el amor con sus novias, Berengar volvió a su régimen habitual de ejercicios, que utilizó para mantener su físico cincelado pero delgado. Solo después de haber terminado volvió al baño una vez más para limpiarse el sudor y la mugre acumulados a lo largo de su ejercicio. Después de darse 2 baños en una mañana, Berengar visitó su comedor, donde vio a sus 3 mujeres esperándolo junto al resto de su familia. A diferencia de lo que esperaba Berengar, el aire no estaba nada incómodo. De hecho, sus 3 chicas parecían ser relativamente cordiales. Tanto es así que era aterrador para Berengar, quien estaba acostumbrado a caminar sobre cáscaras de huevo para evitar una pelea de gatas.
Adela sonrió mientras bebía de su taza de café. Como de costumbre, su cabello estaba atado en dos coletas, lo que le daba una apariencia cursi. Ella sonreía mientras entablaba una conversación informal tanto con Linde como con Honoria. Henrietta contemplaba la escena con una expresión igualmente desconcertada que Berengar le había proyectado en la cara. En la mente de los dos hermanos, algo no estaba bien. Nunca antes habían visto a las tres mujeres llevarse tan bien juntas. Cuando Berengar se sentó en su lugar, las tres mujeres lo arrinconaron y lo besaron una a la vez antes de volver a sentarse en sus respectivos asientos. Esto era algo que Berengar nunca había esperado que sucediera. Por lo general, en el momento en que una de las chicas mostraba su afecto, las otras dos instantáneamente comenzaban a hacer pucheros o a arremeter con ira. Finalmente, Henrietta ya no pudo contener la lengua e instantáneamente cuestionó a Berengar sobre el cambio de comportamiento en el trío. ¿Qué pasó exactamente entre ustedes cuatro anoche? En el momento en que la joven dijo esto, Berengar comenzó a ahogarse con su café. No era algo que quisiera revelarle a una niña de 14 años. Como tal, permaneció en silencio sobre el asunto hasta que Linde habló en tono burlón. Simplemente disfrutamos de la compañía de los demás. Eres demasiado joven para entender. A pesar de las palabras de Linde, Henrietta entendió de inmediato lo que había sucedido entre Berengar y sus mujeres, lo que la hizo enrojecer de vergüenza. En cuanto a Berengar, siguió bebiendo su café en silencio. Esta no era una mina terrestre que quería pisar. Finalmente, llegó la comida y Berengar comenzó a darse un festín con su desayuno mientras observaba a su familia interactuar de una manera a la que no estaba acostumbrado. Era como si hubiera entrado en la zona de penumbra. Estaba asombrado por el hecho de que una noche de sexo en grupo había cambiado drásticamente la perspectiva de sus hijas sobre la dinámica familiar. Sin embargo, no importa cuán iluminados se hayan sentido cuando estaban juntos, la competencia entre mujeres era un instinto, y no pasó mucho tiempo antes de que algo así asomara su fea cabeza. En un intento por afirmar su dominio sobre las otras dos mujeres, Adela se subió al regazo de Berengar y comenzó a darle de comer con cuchara sus huevos revueltos. Ábrete de par en par, cariño. Aunque Berengar tuvo ganas de rechazar la solicitud, finalmente se rindió. Era mejor no estropear el momento de Adela, y como tal, masticó sus huevos revueltos de la cuchara que le proporcionó Adela. En respuesta a las acciones de Adela, Linde se acercó a su lado y le obsequió un vaso de leche. Ella también siguió el ejemplo de Adela y le susurró al oído algo sugerente. El amo desea un poco de la leche de mamá. Fuera o no la leche del vaso leche de vaca o brebaje de Linde, Berengar no sabía la respuesta. Sin embargo, al ver la mirada aterradora de Linde, rápidamente tomó un sorbo para lavar los huevos. Como tal, comenzó a alternar entre los huevos que Adela le daba con una cuchara y el vaso de leche que le daba Linde. En cuanto a Honoria, tenía una idea astuta propia. La joven princesa inmediatamente puso una fachada infantil e hizo una petición a Berengar. «Papá, aliméntame». En el momento en que dijo esto, los ojos de todos en la mesa se abrieron de par en par. Sin embargo, su rostro suplicante era demasiado lindo para que Berengar lo dejara pasar. Como tal, agarró una cucharada de su comida y se la metió en la boca, donde la princesa bizantina inmediatamente comenzó a sonreír de felicidad. Aunque las chicas actuaban de manera más cordial entre ellas, su competencia era tan intensa como siempre. Simplemente se había reducido a fuego lento hasta un punto en el que se había vuelto amistoso en lugar de hostil. De todos modos, Berengar estaba empezando a disfrutar del trato real que estaba recibiendo de sus tres hermosas mujeres. Mientras tanto, Hans observaba la grata experiencia de Berengar con una sonrisa en el rostro. Fue bueno para su padre recibir una atención tan amorosa de sus mamás. Sin saberlo, esta muestra pública de afecto comenzó a pintar una imagen en la mente de Hans sobre cómo debería ser la vida amorosa de un hombre y cómo afectaría significativamente su vida romántica cuando finalmente llegara a la mayoría de edad. Por supuesto, Berengar no tenía forma de saber que este mismo momento inspiraría a Hans a convertirse en un playboy aún más grande de lo que era cuando el niño llegó a la adolescencia. Después de terminar su desayuno, las chicas continuaron asfixiando a Berengar con atención. Eventualmente, Berengar comenzó a sentirse asfixiado y encontró una oportunidad de escapar, de donde huyó a su estudio, sellando la puerta detrás de él mientras lo hacía. Inmediatamente suspiró mientras se hundía en la silla de cuero de su escritorio, de donde sacó una botella de whisky que había escondido dentro de su escritorio y se sirvió 2 dedos. Mientras bebía de la sustancia alcohólica, comenzó a murmurar por lo bajo. «Estas chicas van a ser mi muerte». Después de decir esto, sacó una carpeta de encima de su estación de trabajo y buscó en su contenido. Era un informe de estado de las pruebas de campo de la nueva retrocarga estriada. Se habían planteado algunos problemas durante las pruebas, donde Ludwig y su equipo de ingenieros los corrigieron de inmediato. Después de solucionar estos problemas, fueron enviados de regreso a las instalaciones de prueba, donde continuaron con sus pruebas. Hasta el momento, se habían disparado casi 10.000 proyectiles a través de las armas en diversas condiciones, y el informe concluyó que estaban listos para su aprobación. Todo lo que se necesitaba era la firma de Berengar. Como tal,
Inmediatamente firmó el documento y lo colocó encima de una pila de carpetas que un sirviente luego llevaría a los distintos departamentos necesarios para finalizar el proceso. Pronto, Berengar reemplazaría sus envejecidos cañones de avancarga de Animaliza por cañones de retrocarga estriados. Como tal, se recostó en su silla y reflexionó sobre qué debería hacer con las viejas piezas de artillería. Inmediatamente sacó otra hoja de papel y comenzó a redactar un nuevo documento. Este documento aprobaba la restauración de los cañones reemplazados y su venta a los aliados de Austria después de que todas sus nuevas piezas de artillería dejaran completamente obsoletos a los 12 libras en el campo de batalla. En cuanto al resto de los cañones de Animaliza, serían entregados a las reservas. Mientras reflexionaba sobre el estado actual de los asuntos globales, se estaba volviendo terriblemente obvio que sus enemigos serían capaces de replicar mechas en cuestión de años, tal vez incluso hacer sus propias variantes de mosquete. A diferencia del mecanismo de chispa que requería resortes de acero para que el gatillo funcionara, el diseño anterior de mecha no requería una metalurgia tan avanzada. Sus espías ya habían informado que la Unión Ibérica y la Iglesia Católica estaban trabajando en la ingeniería inversa del arquebuse. Con esto en mente, Berengar comenzó a redactar un nuevo formulario, requiriendo el fabricante de mosquetes de mecha para el uso de la venta a los aliados de Austria. Ya era hora de que mejorara el equipo de Granada y los bizantinos. En cuanto al diseño real del mosquete de mecha, se lo dejaría a Ludwig, considerando lo que podría hacer en su tiempo libre en estos días. Un arma de fuego tan primitiva sería un paseo por el parque para que el anciano la creara. El tiempo se estaba acabando. Muy pronto, Berengar tendría que enviar una fuerza para intervenir en la reconquista en curso, todo mientras avanzaba en su industria en casa. Mientras el ferrocarril estaba en construcción y las fábricas de armas estaban siendo equipadas con la maquinaria más nueva, las otras formas de su empresa se estaban quedando atrás. Sin embargo, por ahora, no había nada que pudiera hacer al respecto. Era necesario crear nuevas máquinas de vapor para mecanizar sus otras industrias. Por el momento, solo podía sentarse y esperar hasta que sus ciudades manufactureras se pusieran al día con las últimas innovaciones tecnológicas. Berengar se recostó en su silla y se relajó por unos momentos pensando en el futuro. Tenía 5 meses para prepararse para la guerra en Granada, ya lo sumó 5 años para preparar la cruzada contra él. Se preguntó si industrializaría completamente su territorio entre ahora y entonces. Mientras reflexionaba sobre esto, Berengar comenzó a descansar los ojos. Se dormía poco después, concluyendo su día temprano. Después de todo, había dormido muy poco durante la última semana, especialmente la noche anterior. Cuando finalmente despertara, sería tarde en la noche. Capítulo 368. Pistolas y pianos. Ahora que Berengar había creado con éxito cartuchos metálicos, su primera orden del día era producir un arma de mano para que la usaran la caballería, los oficiales y el personal de retaguardia. Para empezar, las pistolas de chispa que se emitieron actualmente estaban más que obsoletas en comparación con las otras armas que se entregaban al ejército real de Austria. Francamente, Berengar ya no confiaba en su pistola de chispa actual para proteger su vida. Incluso si a partir de ahora iba a asumir un papel menos importante en la primera línea, todavía quería un arma de múltiples disparos para defenderse en caso de que surgiera la necesidad. Como tal, Berengar se puso a trabajar rápidamente en el diseño del arma. Teniendo en cuenta que ya había diseñado el cartucho especial .38 e incluso había comenzado a producirlo, ahora era el momento perfecto para presentar un service revólver adecuado. En verdad, el revólver que Berengar tenía en mente era uno que había comprado en su vida anterior. No provenía de una familia adinerada durante ese tiempo, ni fue particularmente rico en su edad adulta. Como tal, se basó principalmente en la compra de armas oscuras y excedentes. Una de estas armas era un revólver con el que tenía bastante intimidad. El diseño del revólver que tenía en mente se basaba en el revólver de artillería suizo de 1929 de su vida pasada, que en sí mismo era una mejora del diseño original de 1882. La principal diferencia entre este y los que usaron los suizos durante la vida anterior de Berengar fue que esta versión se amplió para usar el cartucho .38 SPC. Berengar usó este impresionante diseño de revólver de doble acción como base para lo que él llamaría el revólver de servicio 1422. Después de diseñar este revólver de servicio, Berengar se dio cuenta de que no sería adecuado para llevar oculto. Por lo tanto, desarrolló un J-Frame revólver de punta chata basado en el modelo 36 de Smith & Wesson para agentes encubiertos como sus agentes de campo. Designó este pequeño revólver como el 1422 Agency Revolver. Después de diseñar 2 revólveres diferentes, Berengar envió los planos a Ludwig para fabricar algunas armas para pruebas militares y policiales. Quería que estos revólveres se desplegaran lo más rápido posible para que, si alguna vez se encontraba acorralado en el campo de batalla, tuviera un medio eficiente para defenderse además de su espada, claro. Después de enviar estos planos a los departamentos necesarios, Berengar decidió descansar de su trabajo. Como tal, comenzó a vagar por el Palacio Real, buscando a alguien con quien entretenerse. Después de un tiempo, encontró a Adela tocando un nuevo instrumento que ya había inventado en esta línea de tiempo. Berengar estaba lejos de ser un músico, y como tal,
se necesitó un ensayo y error severo para recrear los instrumentos de cuerda de su vida pasada. Entre estos instrumentos musicales estaban el piano, el violín, el violonchelo, la guitarra, etc. Aunque él no tenía idea de cómo tocar esos instrumentos, Adela, siendo siempre un prodigio musical, se adaptó rápidamente a los nuevos dispositivos y se enamoró de ellos. En ese momento, Adela estaba tocando un piano de cola y, como de costumbre, estaba muy concentrada en su trabajo, sin darse cuenta de que Berengar se acercaba. Berengar se recostó y escuchó a su angelito interpretar una canción que conmovió profundamente el alma. Mientras trabajaba arduamente para establecer la era industrial dentro de Kufstein y toda Austria, había delegado una importante responsabilidad de las obras culturales en Adela, que parecía tener un don especial para esas cosas. Se aseguró de que ella nunca trabajara demasiado y disfrutara de sus pasatiempos personales. Una de esas actividades fue su trabajo como músico. Actualmente, Adela vestía un vestido azul pastel con volantes blancos en el pecho, las mangas y el dobladillo. Este vestido se inspiró en las tendencias de moda comunes en la era eduardiana de su vida pasada. Berengar escuchó el sonido con asombro. Siempre le había gustado el piano, pero nunca pudo permitirse uno, y como tal, lamentaba profundamente el hecho de que nunca había aprendido a tocar un instrumento tan hermoso y elegante. Después de que Adela hubo terminado su canción, escuchó un leve aplauso, lo que la conmocionó mucho. Se conmovió mucho cuando miró hacia arriba y vio a su esposo sonriéndole, con una pequeña lágrima creciendo en su ojo bueno. Por supuesto, Berengar no se limitó a aplaudir y rápidamente se acercó a la niña, donde expresó su opinión genuina. Maravilloso, cada vez que te escucho tocar un instrumento, realmente me hace apreciar el hecho de que todavía estoy vivo y no muerto pudriéndome en algún desierto en algún rincón del mundo abandonado por Dios. Adela se rió entre dientes en respuesta al elogio de Berengar. Ella no tenía idea de que se refería a su desafortunada muerte en su vida pasada. Como tal, le indicó a Berengar que se sentara a su lado, donde él felizmente accedió. Después de hacerlo, comentó sobre la incapacidad de Berengar para tocar los instrumentos que había creado. ¿Cómo es que puedes hacer un instrumento tan maravilloso y no tener la menor idea de cómo tocarlo? Berengar se rió entre dientes en respuesta a esto antes de responder a la pregunta de Adela. Supongo que tengo mente para la ingeniería, pero no para el arte. Además, nunca tuve la suerte de tener el privilegio de poseer un instrumento. Adela se sorprendió al escuchar esto y de inmediato pidió una aclaración. Tu familia nunca tuvo instrumentos en tu hogar. Berengar inmediatamente se dio cuenta de que se había equivocado y una vez más estaba refiriendo a su vida pasada, y como tal, corrigió inmediatamente su declaración. Lo que quise decir es que nunca tuve un maestro que pudiera comunicarse conmigo. Adela se rió al escuchar esto. Después de hacerlo, comenzó a instruir a Berengar para que siguiera su ejemplo. Extiende tus manos así. Como tal, lentamente comenzó a presentarle a Berengar todas las teclas del piano y las posiciones que necesitaba para colocar los dedos para tocar el instrumento correctamente. Después de varias horas de aprendizaje, Berengar finalmente dejó escapar un suspiro de agotamiento. No tenía idea de que aprender a tocar el piano fuera tan complicado. Sin embargo, Adela tenía una linda sonrisa en su rostro. No todos los días sus amigos y familiares se interesaban por sus pasatiempos. Berengar había gastado una cantidad descomunal de dinero fomentando las artes e incluso usó su magnífico cerebro para conjurar nuevos instrumentos para que ella los tocara. Ahora se tomó un tiempo de su apretada agenda para sentarse con ella y aprender a tocar el piano. El solo pensamiento hizo que su corazón latiera rápidamente. Como tal, se aferró a Berengar y apoyó la cabeza en su hombro mientras él continuaba con la lección. Berengar se dio cuenta de esto, pero se negó a arruinar el momento con algún comentario sarcástico y, por lo tanto, siguió tocando mal el piano hasta que sus manos se cansaron demasiado para continuar. Después de hacerlo, Adela levantó la cabeza de su hombro y lo besó en los labios, girando su lengua alrededor de la de él mientras lo hacía. No fue hasta que Henrietta los interrumpió en la puerta que detuvieron su muestra de afecto. Henrietta los miró con expresión estoica mientras anunciaba su presencia llamando a la puerta abierta. A estas alturas, encontrarse con su hermano besándose con uno de sus amantes era algo a lo que se había acostumbrado. Por supuesto, en el momento en que llamó e interrumpió su pequeña sesión, Adela se sonrojó de vergüenza. Berengar miró a Henrietta e hizo la pregunta que tenía en mente con la fachada más tranquila que pudo reunir. Después de todo, no estaba precisamente complacido de que él y Adela fueran interrumpidos cuando las cosas iban tan bien. Henrietta, mi querida hermana, ¿qué pasa? Henrietta inmediatamente señaló el viejo reloj de pie en la esquina de la habitación y murmuró una sola palabra. Cena. Después de hacerlo, dejó solos a Berengar y Adela, donde se levantaron y actuaron como si nada hubiera pasado entre ellos dos. Berengar rápidamente le presentó la mano a Adela con una hermosa sonrisa mientras hacía la pregunta que tenía en mente. Bueno, nos vamos. Adela le devolvió la sonrisa con una propia y un silencioso asentimiento antes de tomar su mano y seguir su ejemplo hacia el comedor. Cuando llegaron,
Los demás estaban presentes y esperando que llegara el cabeza de familia. Disfrutarían de una buena comida juntos en familia durante los días de paz que afrontaba el reino de Austria. En poco tiempo, la guerra estallaría una vez más, y Berengar tenía la intención de disfrutar cada momento de serenidad que pudiera tener en sus manos. Capítulo 369. Reformas educativas adicionales. Habían pasado algunas semanas desde el día en que Berengar legalizó la poligamia en el reino de Austria. La legalización de la poligamia fue un gran golpe para la gente de Austria, y muchos tradicionalistas estaban totalmente en contra de la idea. Como tal, se habían reunido en las calles para dar a conocer sus quejas a la corona. Sin embargo, estas protestas pacíficas se extinguieron rápidamente. Si bien Berengar podría haber usado una fuerza abrumadora para aplastar las voces de disidencia, se decidió por un método más sutil. Había empoderado a un contramovimiento de hombres y mujeres jóvenes que adoptaron el estilo de vida para echar a los viejos pedos de las calles y avergonzarlos por ser antipatrióticos. El lema utilizado en la propaganda para hacer cumplir la voluntad de Berengar en la mente de la gente fue arrancado directamente de la Biblia y se había convertido en el canto de las parejas jóvenes que habían abrazado esta nueva ley. Con el tiempo, se fusionó con otro eslogan que se hizo cada vez más popular entre los polígamos. La tierra pertenece al pueblo alemán. Sed fecundos y multiplicaos. El crecimiento de la población de Austria desde que Berengar tomó el control por primera vez como duque había aumentado rápidamente. Con una combinación de agricultura mecanizada, el sistema de 4 campos y fertilizantes avanzados, se producían más alimentos que nunca. Permitió a la gente común mantener a muchos niños. Cuando se combinó con las reformas médicas del gobierno y los incentivos a la fertilidad, la tasa de mortalidad infantil se redujo a un mínimo histórico. Como tal, hubo un baby boom en Austria como nunca antes se había visto en el mundo. Después de todo esto, Berengar había legalizado la poligamia y utilizado una forma de propaganda de destino manifiesto para azotar al pueblo austriaco en un sentido de nacionalismo celoso, hasta el punto en que se consideraba un deber patriótico para un hombre tener varias esposas y crear muchas esposas alemanas. Niños entre ellos. Con estas reformas, Berengar sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se quedara sin maestros para brindar educación a esta nueva generación de niños austriacos. Con esto en mente, comenzó a promulgar reformas significativas al Departamento de Educación de Austria. Berengar había revisado su Departamento Federal de Educación para proporcionar un plan de estudios unificado en todo su reino y contratar nuevos maestros a un precio atractivo. Después de aproximadamente 3 años de educación pública en Austria, muchas personas comunes se habían alfabetizado y eran capaces de realizar la aritmética básica. Berengar tenía la intención de instruir aún más a esta población educada para que se convirtieran en los maestros de la próxima generación. Berengar había comenzado a modificar las 3 etapas de la educación de la juventud en Austria. Comenzando la escuela primaria, los niños ahora aprenderían alemán básico, matemáticas, ciencias, historia y responsabilidad cívica. Cuando ingresaran a la escuela secundaria, los niños y las niñas se dividirían en cursos separados. Los niños comenzarían los cursos militares y de entrenamiento físico como clases adicionales basadas libremente en el programa estadounidense HROTC de la vida pasada de Berengar. En cuanto a las niñas, comenzarían algo parecido a economía doméstica, donde aprenderían a ser buenas esposas y madres. También tendrían su entrenamiento físico por separado. Por supuesto, no solo las clases estaban separadas por sexo, sino también los instructores. En secundaria se ampliarían las clases preexistentes. Las matemáticas se convertirían en álgebra, geometría, trigonometría y cálculo. Al mismo tiempo, la ciencia se dividiría en biología, química y física. Para los muchachos, comenzarían 2 clases adicionales: habilitación de armas de fuego y combativos. Un sistema de combate cuerpo a cuerpo basado en el programa combativo de los Estados Unidos que Berengar había aprendido durante su permanencia en el ejército en su vida pasada. Los niños también podían elegir varias asignaturas optativas, como la clase de metales, carpintería, albañilería, etc., proporcionando habilidades comerciales básicas a la próxima generación de trabajadores austriacos. Las niñas continuarían en economía doméstica y tendrían asignaturas optativas especiales como cocinar, coser y otras habilidades necesarias para ser buenas amas de casa. Después de todo, Berengar no pretendía que las mujeres trabajaran a menos que fueran obligadas a mantenerse por sí mismas. Además de esto, Berengar había decidido que era hora de crear una universidad. Como tal, destinó parte del presupuesto para crear 3 nuevas universidades. Una era la Academia Militar Real de Austria, un lugar donde los jóvenes que se habían graduado de la educación primaria con calificaciones excepcionales podían recibir una educación superior totalmente financiada con la condición de que sirvieran en el Ejército Real de Austria durante un mínimo de 8 años. En cierto modo, la Real Academia Militar era la versión de West Point de Berengar, y se inspiró principalmente en la universidad de la que se había graduado en su vida anterior. Se ubicaría dentro de la ciudad de Viena. Cuando uno se graduaba de la Real Academia Militar, se le inculcaba automáticamente el rango de segundo teniente y se convertía en oficial comisionado en el Ejército Real de Austria.
La segunda universidad fue la Real Academia Naval de Austria. Era esencialmente lo mismo que la Real Academia Militar de Austria, excepto que estaba diseñado pensando en los oficiales navales. Esta universidad estaría ubicada en Malta, donde actualmente se está construyendo una base naval. Después de apoderarse de Malta como parte de su victoria en la Guerra de Independencia de Austria, Berengar comenzó a crear una colonia naval gigante en la pequeña isla. Con estas academias militares, a quien se le otorgaba la Orden de San Jorge se le concedía el derecho de que sus hijos asistieran a cualquiera de las universidades. Fue una de las ventajas de recibir el más alto honor militar en Austria. La tercera universidad no era otra que la Universidad Kufstein, una universidad financiada por el Estado donde la élite entre los académicos civiles iría a obtener una educación superior. No importaba cuál era la clase social de uno en esta universidad. Siempre que uno recibiera calificaciones lo suficientemente altas, se les permitía ingresar a sus grandes salones, donde recibirían una de las mejores educaciones del país. Después de que Berengar hubo terminado de redactar los muchos planes necesarios para revisar su sistema educativo y garantizar que las generaciones futuras estuvieran equipadas con los conocimientos necesarios para mantener y hacer avanzar la civilización que dejaría atrás. Se recostó en su silla y suspiró. En el momento en que lo hizo, notó que Adela se había deslizado dentro de su estudio y estaba parada a su lado con una taza de café caliente en sus manos. Como de costumbre, ella siempre estaba allí para ayudarlo en todo lo que pudiera. Berengar aceptó agradecido el regalo y comenzó a tomar sorbos de la bebida, que proporcionó un impulso muy necesario a sus agotadas reservas de energía. Después de hacerlo, agradeció a su joven esposa desde el fondo de su corazón. Gracias, Adela, las cosas han sido mucho más fáciles desde que nos casamos. No sé cómo pude hacer todo este trabajo sin ti. Adela sonrió y se sentó en el regazo de Berengar mientras bebía de su café. Inmediatamente apoyó la cabeza en su pecho, donde respondió con un leve asentimiento. A pesar de la naturaleza competitiva de su relación con las otras chicas de Berengar, nunca había sido más feliz que ahora. En ese momento, reveló información que Berengar ya sospechaba que era el caso. Berengar, mi amor. Berengar bajó la mirada de su taza de café a los profundos ojos color zafiro de su joven esposa, que lo miraba con expresión solemne. Él sonrió suavemente mientras le acariciaba la cabeza antes de animarla a continuar con su línea de pensamiento. Sí, cariño. Adela jugó con el pecho de Berengar pinchándolo varias veces antes de revelar los pensamientos que tenía en la cabeza. Estoy embarazada. En respuesta a esto, Berengar sonrió y besó apasionadamente a su angelical esposa. Honestamente había comenzado a preocuparse de que Adela fuera infértil. Después de todo, había pasado más de un mes desde que se casaron y ella no le había informado sobre ese asunto. Berengar podía sentir que su corazón latía rápidamente mientras pensaba en lo que esto significaba. Aunque ya tenía 2 hijos con Linde, aún no tenía uno con Adela, la actual reina de Austria. Cuando finalmente se casara con Linde y Honoria, Adela sería la gran reina y, como tal, sería terriblemente incómodo si no tuviera al menos un hijo en camino antes de eso. Después de besarse por un tiempo, Berengar soltó su lengua de la de Adela con una amplia sonrisa en su rostro. Después de hacerlo, sonrió y acarició su cabello de seda dorada mientras decía las palabras que sabía que ella quería escuchar. Rezaré para que sea un niño excepcional digno de heredar mi trono. Adela se rió antes de revelar sus pensamientos sobre el asunto. Gracioso, no creo haberte visto orar antes. En el momento en que Berengar escuchó esto, la miró con una mirada inquisitiva. Sabía que ella era una reformista devota, pero había una implicación profundamente arraigada en su tono al decir esto. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería con sus palabras, ella lo besó en los labios una vez más antes de revelar su verdadero deseo. Lo juro, antes de que muramos de este mundo, salvaré tu alma, Berengar. Aunque sea lo último que haga, me aseguraré de que residas para siempre en el paraíso conmigo. Dicho esto, se levantó del regazo de Berengar y salió del estudio, dejando a Berengar lleno de preguntas sobre cómo se las había arreglado para esquivarla. Ella sabía que él no era un verdadero creyente. A pesar de esto, no parecía molesta. En cambio, parecía encantada, como si el hecho de que Berengar fuera ateo le diera una meta que esperar. Por primera vez en mucho tiempo, Berengar se refirió a la naturaleza de la fuerza divina que lo había traído a este mundo. Si Dios y el cielo realmente existieron, entonces, ¿cómo se las arregló para reencarnarse en este mundo después de la muerte prematura de su vida anterior? ¿Por qué un ser santo y justo como Dios le daría a un hombre pecador como él una segunda oportunidad de vida en un mundo donde su conocimiento y experiencia podrían llevarlo a convertirse en un tirano? Al final, Berengar no pudo llegar a una conclusión, porque ¿qué mortal podría entender la mente de un ser divino? Como tal, suspiró profundamente antes de que una sonrisa apareciera en sus labios. Al hacerlo, murmuró algo en voz tan baja que solo él pudo oírlo. Buena suerte con eso.